Capítulo 11. Denle atención médica. Ahora mismo. Los agentes se apresuraron, pero yo solo observaba el rostro del chico, mientras mi cerebro ya analizaba escenarios. Un individuo desconocido en una de las instalaciones más seguras de la Tierra. En medio de una masacre, pero apenas herido. ¿Por qué? ¿Por qué estaba allí? Y lo más importante, ¿por qué lo dejaron vivo con solo heridas menores? Señor. Los escaneos preliminares ya están aquí. Otro agente, este sosteniendo una tableta. El análisis de material genético está completo. Tomé la tableta y revisé los resultados. Muestras de sangre de la habitación, análisis de ADN, comparados con bases de datos conocidas. La mayoría coincidía. Los tipos de sangre de los guardianes, marcadores genéticos, todo contabilizado. El caos de la pelea había salpicado el ADN de todos por toda la habitación. Pero había 3 muestras que no coincidían con los guardianes conocidos. Una era obviamente la del chico desconocido. ADN humano sin anomalías, nada especial más allá de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. La segunda era la de una vaca. Pero la muestra final hizo que mi sangre se helara. Marcadores genéticos viltrumitas. Comparándolos con la base de datos, coincidían con la sangre de Nolan Grayson. Omni-Man había estado en esa habitación. Y había mucha de su sangre. Suficiente sangre como para indicar una herida grave en Omni-Man. Pero no había ningún cuerpo. Ningún Omni-Man entre los muertos o sobrevivientes. Tonal. Dije en voz baja, mi voz atravesando el caos organizado de la sala de guerra. Dame una línea de tiempo. Todo lo que sabemos. Tonal abrió los datos, sus dedos moviéndose eficientemente sobre la tableta. La señal de auxilio fue activada a las 3:47 horas desde la baliza personal de Darkwing. Los guardianes respondieron en pocos minutos. Los registros internos muestran que se reunieron en la sala de conferencias a las 4 horas. Perdimos todas las transmisiones internas en ese preciso momento, cuando cada sensor de su cuartel general se apagó simultáneamente. ¿Simultáneamente? Eso sugería que alguien cortó deliberadamente las transmisiones, no daño provocado por una pelea. Sí, señor. Los sensores externos detectaron impactos cinéticos masivos consistentes con combate sobrehumano. La pelea duró aproximadamente 4 minutos según los sensores sísmicos del área circundante. ¿Y Omni-Man? La expresión de Donald se tensó. El último avistamiento confirmado fue 2 horas antes de la señal. Estaba en Chicago lidiando con una incursión Flaxan. Cientos de civiles lo vieron públicamente. El rastreo de la Agencia Global de Defensa lo registró regresando a su casa a las 3:20 horas. 27 minutos antes de la señal. Tiempo más que suficiente para que Omni-Man volara de regreso entonces pudo haber llegado allí. Dije. Señor, ¿está sugiriendo? No estoy sugiriendo nada. Lo interrumpí, con voz dura. Pero la sangre de Omni-Man está por toda esa habitación. Los guardianes apenas siguen vivos. Y un chico desconocido con heridas mínimas está tirado en una esquina. Me giré nuevamente hacia la transmisión, observando a los médicos colocar al chico en una camilla mientras le ponían una máscara de oxígeno. Algo no encajaba. Omni-Man era el héroe más fuerte de la Tierra. Había luchado contra amenazas apocalípticas, invasiones alienígenas y conquistadores interdimensionales. No quiero admitirlo, pero si hubiera querido matar a los guardianes, todos estarían muertos. Pero 5 habían sobrevivido. Apenas, pero sobrevivieron. Y este chico estaba comparativamente intacto. Hagan un análisis completo del desconocido. Ordené. ADN, huellas digitales, registros dentales, todo. Revisen bases de datos globales, Interpol, Mossad, MI6, CIA, FSB. Quiero los registros de cada agencia de inteligencia comparados. Averigüen quién es, de dónde vino y por qué demonios estaba en esa habitación. Y lo más importante, consíganme los escaneos de esos moretones de dedos en el cuello del chico y compárenlos con coincidencias. ¿Y Omni-Man? Encendí un cigarrillo, ignorando cómo la piel artificial de mi mano ya no registraba calor. Pongan un equipo de vigilancia sobre él y su familia, y manténganlo discreto. Quiero ojos sobre Nolan Grayson las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si siquiera caga raro, quiero enterarme. Señor. Manténganlo en secreto.
Si Omniman realmente hizo esto. Di una calada, exhalando humo a través de lo que quedaba de mis pulmones reales. Entonces tenemos exactamente 0 opciones para detenerlo si decide terminar lo que empezó. Lo último que necesitamos es asustar al héroe más fuerte del mundo y convertirlo en un supervillano completo porque cree que estamos tras él. El rostro de Donald palideció. Señor, si está comprometido, ¿qué hacemos? Sonreímos, asentimos, actuamos como si nada estuviera mal y rezamos al Dios que sea que esté escuchando para encontrar una forma de detener a un Viltrumita antes de que decida que la Tierra es más problemas de los que vale. Apagué el cigarrillo. Y averiguamos qué sabe ese chico. Porque si estuvo en esa habitación durante la pelea y sobrevivió, vio algo. Y necesito saber qué. La sala de guerra quedó en silencio, excepto por los suaves pitidos de los monitores médicos en la transmisión. Punto de vista de John. Una vez más estaba flotando en la oscuridad. Era pacífica y silenciosa. Entonces lo escuché. Ding 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 ding. El sonido de una tragamonedas dando el premio mayor, resonando a través de la infinita nada. Oh no. John, muchacho mío. Mi amuleto de la suerte. Mi desastre favorito absoluto. La voz de Jesús explotó a través del vacío como un presentador de concursos drogado con cocaína, viniendo de todas partes al mismo tiempo. Te aman. Todos ellos. La apuesta colectiva acaba de explotar. Eres una estrella, chico. Tan rápido como apareció, Jesús y su energía alegre se desvanecieron. Finalmente abrí los ojos. La luz inundó todo, demasiado brillante, y todo era un desastre borroso. Solo formas y colores mezclándose como si alguien hubiera untado vaselina sobre mi visión. Eso debería ser una buena señal. Murmuré, con la voz saliéndome ronca. Intenté frotarme los ojos, pero mis manos no se movían bien. Algo estaba mal con mis brazos. Miré hacia abajo, o lo intenté, ya que todo seguía entrando y saliendo de foco, y vi metal. Gruesas esposas metálicas encerraban completamente mis manos como guantes de boxeo gigantes, ambas muñecas encadenadas juntas con quizás 15 centímetros de holgura entre ellas. Tiré de las cadenas. Solo para que traquetearan sin moverse. Sí, estas son reales, claro. Le dije a nadie. ¿Por qué no despertaría atado? Exactamente así quiero empezar mi día. Mi cerebro todavía estaba poniéndose al día. ¿Dónde estaba? Entonces los recuerdos me golpearon como un tren de carga. La pelea. Oh Dios, la pelea. Los guardianes del globo siendo sistemáticamente destrozados por Omniman. El inmortal literalmente fue partido por la mitad, y Aquarus convertido en pasta contra una pared. La trampa de Nakime. Omniman atravesándola a máxima velocidad. Hacia mi castillo infinito. Mi refugio seguro. Oh mierda. Nakime. Pensé desesperadamente, buscando nuestra conexión mental con todas mis fuerzas. Nakime. ¿Estás ahí? ¿Estás bien? Por favor dime que no te... El alivio me golpeó cuando sentí su respuesta. Está aquí para servirle, maestro. Su voz mental sonaba agotada, forzada, como si intentara hablar mientras corría un maratón. En cuanto a mi condición, ¿qué? ¿Estás herida? ¿Dónde está Omniman? ¿Te encontró? Esta no ha sufrido daño, maestro. El Omniman contra quien luchó está gravemente herido y severamente debilitado, pero todavía sigue destruyendo el castillo mientras hablamos. Está destrozando mi dominio, aplastando muros, todo mientras maldice su nombre. Él es, persistente. Claro. Esa era una forma de describir a un Viltrumita impulsado por una maldición con una necesidad patológica de matarme. En cuanto a mi condición, esta se disculpa, pero tomé una porción del cadáver de uno de esos héroes que lucharon junto a usted contra ese monstruo. Parpadeé, intentando procesar eso. Espera, ¿qué? ¿Cuál de ellos? El que vestía de azul. El decapitado. Oh. Pensé en eso. Oh. El inmortal. Nakime, está bien. De hecho, puedes tomar más si lo necesitas. Ese sujeto no se llama inmortal por nada. En el peor de los casos, conseguiremos que los gemelos Mauler creen un clon de su cuerpo. Hubo una pausa de alivio en nuestra conexión mental. Maestro, esta debe informar algo inusual. El cadáver de este inmortal es extremadamente beneficioso para mí.
Cada vez que mi cuerpo digiere la fuerza vital de su carne, esta regenera la energía, proporcionando sustento nuevamente. He estado observando este fenómeno durante el último día, y creo que esto ha curado efectivamente mi maldita hambre de carne humana. Me senté más recto, o lo intenté, antes de que las cadenas me detuvieran. Espera, ¿en serio? ¿Ya no tienes hambre? No de la forma en que la tenía antes. La fuerza vital regenerativa proporciona sustento infinito. Mientras tenga acceso a este cadáver, nunca volveré a sentir hambre. Nakime, eso es increíble. Eso significa que ya no tienes que preocuparte por... Ah. Su grito mental atravesó nuestra conexión bruscamente, y sentí como su terror aumentaba a través del vínculo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Grité en voz alta. Podía escucharla jadeando, sentir su conmoción irradiando a través de nuestro vínculo. Maestro, parece que el monstruo me escuchó hablar, incluso a través de las distancias infinitas del castillo. Casi me atrapó desprevenida, de no ser porque ya había provocado a Nibiwa y logré redirigirlo varios kilómetros lejos. Mi sangre se congeló. Mierda. Mierda. Debo concentrarme ahora, maestro. Mantener a este monstruo aprisionado requiere toda mi atención. Solo lo contactaré en emergencias. Por favor, sobreviva. Y la conexión quedó en silencio. Me quedé allí sentado con mis ataduras, visión borrosa, cabeza palpitando, intentando procesar el absoluto desastre en el que se había convertido mi vida. La maldición del enemigo mortal había elegido a Omniman, porque claro que sí. Y ahora ese psicópata estaba atrapado en mi dimensión de bolsillo, cazando a Nakime, destruyendo mi único espacio seguro, impulsado por un odio potenciado por maldiciones para encontrarme y literalmente darme la muerte más tortuosa imaginable. Por otro lado, mi mente fue hacia un lugar más oscuro. Podría dejar que Omniman la matara. Después de su muerte, el castillo infinito colapsaría, atrapándolo en una dimensión. Mi mano se movió antes de que conscientemente decidiera hacerlo, estampando mi frente contra las ataduras metálicas. Bonk. El dolor explotó en mi cráneo agudamente, y sentí sangre caliente empezar a deslizarse desde mi frente ya herida para mezclarse con la sangre seca de antes. Mierda. Sisé entre dientes apretados. ¿Qué mierda estoy pensando siquiera? Me prometí a mí mismo que no sería como padre. Que no trataría a mi familia como activos desechables en alguna gran estrategia. Nakime era mía. Mi familiar. Mi responsabilidad. Ya me había salvado el pellejo 2 veces. Y ahora mismo estaba luchando para mantenerlo contenido mientras yo permanecía aquí inútil y encadenado. Encontraría otra manera. Entonces empezaron a aparecer notificaciones en mi visión, atravesando la borrosidad. Hazaña lograda. Primera experiencia de combate. Recompensa. Más un boleto aleatorio de gacha de bronce. Hazaña lograda. Derrama primera sangre sobre un Viltrumita. Recompensa. Más un boleto aleatorio de gacha de platino. Hazaña lograda. Presencia tu primer asesinato. Recompensa. Más un boleto aleatorio de gacha de plata. Hazaña lograda. Atrapa a un Viltrumita en tu dimensión de bolsillo. Recompensa. Más un boleto aleatorio de gacha de diamante. Hazaña lograda. Altera una masacre del canon. Recompensa. Más un boleto aleatorio de gacha de platino. Hazaña lograda. Sobrevive al combate directo contra tu enemigo mortal. Recompensa. Más un boleto aleatorio de gacha de oro. Hazaña lograda. Resuelve el hambre maldita de tu familiar. Recompensa. Más un boleto aleatorio de gacha de bronce plata, debido a las propias acciones del familiar. Miré las notificaciones, con la visión todavía hecha mierda por la sangre en mis ojos, y empecé a reír. La risa que llega cuando estás tan más allá del estrés, que tu cerebro simplemente se rinde y decide que todo es hilarante. Santo cielo. Jadeé, intentando limpiar la sangre de mi rostro con las manos encadenadas. ¿Hice todo eso? ¿En una sola noche? Una maldita noche. Infiltré una base de superhéroes por completo accidente. Les advertí sobre Omniman. Me metí en una pelea contra un Viltrumita. De verdad diría dicho Viltrumita con una apuñalada increíblemente afortunada en sus costillas ya agrietadas. Presencié a 8 héroes siendo brutalmente asesinados. De alguna forma cambié el canon lo suficiente para que algunos sobrevivieran. Atrapé a mi enemigo mortal en mi dimensión de bolsillo. Y sobreviví a todo eso. O soy el hijo de puta más afortunado vivo.
Le dije a la habitación vacía, por Jesús me está guardando para algo mucho peor. Bueno. Dije, limpiándome más sangre de los ojos y entrecerrando la vista hacia los boletos borrosos. Veamos si puedo apostar mi salida de este desastre. Después de todo, siempre voy con todo o nada. Capítulo 12. Justo cuando estaba a punto de empezar a tirar mis boletos, comprometerme de verdad con la adicción al juego y ver si podía conseguir algo que ayudara a Anakime a sobrevivir al Viltrumita que actualmente estaba demoliendo mi dimensión de bolsillo, un pitido me interrumpió. Incluso a través de mi visión borrosa, pude distinguir la puerta de mi celda abriéndose con ese siseo neumático. Un hombre vestido de azul caminó hacia mí, pero no podía distinguir su rostro debido a la combinación de mis gafas rotas y la sangre en mis ojos. Solo una vaga figura de tamaño humano, moviéndose con determinación. El pánico se disparó dentro de mí. Estaba encadenado, medio ciego, sin idea de quién era este sujeto ni qué quería. Que se joda. Cuando tengas dudas, apuesta mentalmente. Rompí mi primer boleto de bronce, sintiendo esa familiar oleada de anticipación mientras el gacha giraba. Ojos encantadores. Rasgo común no debe confundirse con los místicos ojos encantadores. En lugar de hipnotizar personas, tus ojos simplemente son muy bonitos. El calor inundó mis ojos, lo suficientemente intenso como para obligarme a cerrarlos, mientras las lágrimas se formaban solo para enfriarlos. Cuando los abrí nuevamente, todo se sentía normal. Podría ser útil, pensé. Si tan solo pudiera ver realmente a mis objetivos. Genial. Ojos bonitos. Eso realmente me ayudaría contra un Viltrumita o quien fuera que me tenía encadenado en esta celda. Intenté mover mis manos para limpiarme los ojos, pero las cadenas tintinearon ruidosamente, deteniéndome. El hombre habló, con una voz áspera y autoritaria. Ni siquiera lo intentes. Esas son esposas de aleación de tungsteno usadas para contener supers. No vas a liberarte de ellas sin ayuda. Se acercó más, y su rostro entró vagamente en foco cuando se inclinó hasta quedar a la altura de mis ojos. Y así de simple, supe exactamente quién era. Esas cicatrices en su rostro eran profundas y horribles. El cabello blanco hasta los hombros, que probablemente había sido rubio antes de que el estrés y el trauma lo volvieran plateado. Y lo más importante, esa actitud en su voz. El tono de un hombre que ya lo había visto todo, hecho cosas peores, y que no dudaría en hacerlo otra vez. Cecil Stedman. El director de la maldita Agencia Global de Defensa. El hombre que en el canon haría tratos con supervillanos, clonaría héroes sin su permiso y, en general, haría cualquier mierda moralmente gris necesaria para mantener segura la Tierra. Y él personalmente me estaba interrogando. Sí. Pensé. Necesito salir de aquí. Ahora mismo rompí mentalmente otro boleto de bronce, desesperado por algo útil. Almizcle. Rasgo poco común. Tu olor es realmente bueno, incluso un poco excitante. ¿Qué mierda se supone que haga con esto? Una picazón se extendió por todo mi cuerpo, brotando desde mis poros, solo para desaparecer al segundo siguiente mientras el rasgo se asentaba. Ojos bonitos y olor sexy. Me estaba convirtiendo en el protagonista de un simulador de citas mientras estaba encadenado en un sitio negro de la Agencia Global de Defensa. Él acercó una silla y se sentó, el movimiento casual, pero con los ojos afilados. Mira. Dije finalmente, con la voz saliendo áspera. No sé qué crees que viste, pero, chico. La voz de Cecil no cambió de tono en absoluto, pero de alguna forma atravesó mi mierda. Llevo haciendo este trabajo durante mucho tiempo. He lidiado con alienígenas, demonios y lo peor de todos, políticos. Todos intentaron mentirme. Todos fallaron. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Así que saltemos la parte donde insultas mi inteligencia y vayamos a la parte donde dices la verdad. Porque ahora mismo eres el principal sospechoso de los asesinatos del principal equipo de superhéroes de la Tierra. Un desconocido sin identificación, registros o historial siquiera de existir fue encontrado en un espacio restringido. Sin mencionar las heridas mínimas comparadas con el resto de los héroes. La forma fría y clínica en que lo dijo hizo que mi estómago se hundiera. ¿Entiendes cómo se ve eso, verdad? Me quedé en silencio, mientras mi mente corría. ¿Cuánto sabía? ¿Cuánto podía admitir?
La Agencia Global de Defensa pasó el último día y medio alimentándote con sueros de glucosa para traerte de vuelta de una casi inanición. Continuó Cecil, con el tono aún plano. Remendamos tus heridas. Limpiamos la sangre. Nos aseguramos de que no murieras por shock o hemorragia interna. Hizo una pausa. No teníamos que hacer nada de eso. Podríamos haberte dejado morir y ahorrarnos muchos problemas. Así que agradecería que no desperdiciaras nuestros esfuerzos mintiéndome en la cara. Mis ojos se abrieron de par en par por el shock mientras tragaba saliva con fuerza. Woa, woa, woa. Yo soy la víctima aquí. En un momento solo estaba ocupándome de mis asuntos. Empecé, con las palabras saliendo atropelladamente. Y al siguiente estoy en el cuartel general de los guardianes siendo amenazado por personas disfrazadas, y justo cuando intentaba entender qué demonios estaba pasando, este ladrillo volador rojo y blanco empezó su blitzkrieg, masacrando héroes a diestra y siniestra. Mi voz se quebró ligeramente, parte verdad y parte improvisación desesperada. El recuerdo visceral de ver a esos héroes siendo destrozados regresó de golpe. La expresión de Cecil cambió. El shock brilló en su rostro cicatrizado, rápidamente reemplazado por una comprensión sombría. Así que realmente fue él. ¿Eh? ¿El maestro espía me cree? Gracias, señora Suerte, por el rasgo sin enemigos, murmuró para sí mismo, como si hubiera esperado una respuesta diferente. Mientras él procesaba eso, rompí mi boleto de plata, esperando algo mejor que ojos bonitos y feromonas sexuales. Alma sólida. Objeto poco común: One Piece, una espada bastón perteneciente a Brock de los Piratas del Sombrero de Paja. Esta espada es extremadamente afilada y duradera, sin haberse desafinado incluso después de años de uso. También es extremadamente elegante. Sentí la espada bastón aparecer en mi espacio de almacenamiento mental, el mismo lugar donde había guardado el compuesto V modificado antes de bebérmelo. Estos resultados son una completa mierda. Pensé amargamente. ¿Jesús me maldijo o algo? ¿Esto es venganza por sobrevivir cuando debería haber muerto? Continúa, chico. Cecil se recuperó de cualquier pensamiento que estuviera teniendo. Dime exactamente qué pasó en esa habitación. Y si alguna vez quieres salir de esta celda y volver a ver el sol, será mejor que digas la verdad. Aunque no estaba particularmente preocupado por estar encerrado, una preocupación genuina llenó mi expresión. Este era territorio nuevo para mí. Antes de que me desheredaran, yo había sido heredero de la fortuna extranjera. La gente solía respetarme y hacer cualquier cosa para ganarse mi favor. Ahora estaba encadenado, siendo interrogado por un maestro espía cicatrizado que probablemente tenía planes de contingencia para planes de contingencia. Descarté la espiral de pensamientos y mentalmente rompí mi boleto de oro, esperando algo realmente útil. Emisión de vapor. Habilidad rara: permite al usuario conjurar, controlar y emitir ráfagas de vapor caliente desde su cuerpo. Mi respiración se volvió caliente, abrasadoramente caliente, como si acabara de inhalar desde una tetera hirviendo. La sensación se asentó en mis pulmones, lista para ser liberada. No es tan bueno como lanzar fuego directamente, pero podría trabajar con esto, especialmente si mi objetivo estaba tan cerca de mí como Cecil lo estaba ahora. Pero me contuve. Estaba en su celda, en sus instalaciones, probablemente rodeado de agentes de la Agencia Global de Defensa con armas capaces de derribar supers. Y la piel de Cecil ya era artificial debido a ese ataque terrorista. El daño por vapor sería mínimo en el mejor de los casos. Continúa, chico. Dijo Cecil, claramente impaciente. No tengo todo el día. Así que empecé a narrar mi lado de la historia, con una buena dosis de invenciones mezcladas con la verdad. Mira, yo solo era un chico normal ocupándome de mis asuntos, cuando de repente vi esta luz dorada. Lo siguiente que supe es que estaba en esta extraña habitación metálica llena de aparatos y computadoras. Pedí ayuda, y ahí fue cuando aparecieron estas personas disfrazadas. El ojo de Cecil se entrecerró ligeramente, observándome. Al principio pensé que eran cosplayers o algo así, pero luego empezaron a usar poderes de verdad. Amenazándome, exigiendo saber cómo había llegado allí. Mi voz tembló un poco, recordando la hostilidad repentina. Fue entonces cuando me di cuenta de que eran superhéroes reales, los guardianes del globo, así se llamaban. Hice una pausa, tragando saliva con fuerza.
Pero antes de que pudiera siquiera explicarme, antes de que pudiera decir algo, este tipo rojo y blanco apareció y simplemente, empezó a atacarlos indiscriminadamente. La expresión de Cecil era ilegible, pero podía ver su mente trabajando detrás de esos ojos desconfiados. Los demás gritaban, intentando defenderse, llamándolo por su nombre. El Omniman los estaba matando. Mis palabras salieron tensas. Lo vi partir completamente por la mitad al tipo vestido de azul y convertir al hombre pez en pasta contra la pared. Luego mis gafas se rompieron y todo se volvió borroso, pero recuerdo ver este borrón rojo y blanco acercarse a mí, agarrarme del cuello, mi cuello picó inconscientemente alrededor de los moretones. Me llamó insecto. Preguntó qué estaba haciendo allí. Y luego me desmayé. Las lágrimas empezaron a formarse en mis ojos. El recuerdo de ese agarre, el odio absoluto en los ojos de Omniman amplificado por la maldición, la certeza de que estaba a punto de morir, empecé a sudar, mi cuerpo reviviendo el terror. Yo, realmente soy demasiado débil. Necesito volverme más fuerte. Esto no puede pasar otra vez. Rompí el boleto de platino para distraerme, para darme algo en lo que concentrarme además del recuerdo de casi morir. Resplandeciente. Rasgo épico. Absorbes pasivamente radiación con tu cuerpo como una esponja, usándola para alimentar tu cuerpo y energía mientras la consumes en el proceso. Absorber suficiente radiación, como radiación gamma, rayos X e incluso radiación ultravioleta, tendrá el efecto de aumentar permanentemente tus estadísticas físicas y reservas de energía proporcionalmente a cuanto absorbas. También eres inmune a los efectos negativos de la radiación y recuperas resistencia y energía más rápido cuando estás expuesto a ella. Aunque la luz solar tendría un efecto insignificante, comer algunas astillas de radio probablemente actuaría como píldoras de cultivo para ti. El fuego estalló a través de mis venas. Me mordí la lengua con suficiente fuerza para saborear sangre, apenas conteniendo un gemido mientras la sensación ardiente me consumía desde dentro hacia afuera. Entonces desapareció, reemplazada por conciencia. Podía sentir la radiación a mi alrededor. Desde las luces fluorescentes sobre mí, hasta los sistemas de calefacción en las paredes e incluso cualquier fuente de energía que estuviera alimentando estas instalaciones. Por minúscula que fuera, mi cuerpo la estaba absorbiendo. Esto es realmente bueno. Pensé, mientras el miedo se desvanecía ligeramente y la emoción tomaba el control. Todas mis habilidades requieren cantidades masivas de energía. No puedo simplemente desmayarme después de cada ataque. Esto resuelve ese problema. El buen resultado hizo maravillas contra mi terror. La adictiva emoción de conseguir algo realmente útil. ¡Ah, mierda! Voy a hundirme muchísimo en esta adicción, ¿verdad? Capítulo 13. Cecil interrumpió mis pensamientos. Es una bonita historia triste, chico. Pero aún no explica tu supervivencia cuando dos de mis guardianes están muertos. La irritación se encendió dentro de mí por el tono frío de su voz. Entonces no creas mis malditas palabras. Ve a revisar las grabaciones. Esos héroes no son tan baratos como para no tener al menos un par de cámaras de seguridad decentes. En el momento en que lo dije, supe que había dado en el blanco. La expresión de Cecil no cambió, pero vi el minúsculo tensarse alrededor de sus ojos. La vigilancia había sido desactivada, igual que en la serie. Era mi palabra contra sus sospechas, y él lo sabía. Tiré mi segundo boleto de platino, mientras la anticipación aumentaba. Invocador. Rasgo de élite. Eres un invocador. Invocar y comandar criaturas, familiares, espíritus e invocaciones te resulta natural. Todos los familiares obtienen estadísticas mejoradas y consumen menos energía. La potencia de todas las habilidades y hechizos de tipo proyección aumenta, y es más fácil construir afecto y lealtad con invocaciones y entidades contratadas. Casi jadeé en voz alta. Esto era perfecto, una tirada perfecta. Ya fuera aumentando la fuerza de Nakime o haciendo mi espada de energía más potente, este rasgo estaba hecho a medida para mi configuración. ¿Mi suerte finalmente está cambiando? Pensé, apenas conteniendo mi emoción. La señora suerte finalmente me bendijo. Solía rezar por momentos como este. Es muy difícil creer tu historia de supervivencia. Dijo Cecil de repente, con su voz atravesando mi emoción.
Cuando estás sentado ahí sonriendo como si acabaras de ganar la lotería. ¿Eh? ¿Estaba sonriendo? Ni siquiera me había dado cuenta. Soy una persona que acaba de pasar por un trauma intenso. Respondí bruscamente. Solo para que ustedes, imbéciles, lo empeoren interrogándome en lugar de ayudarme. Dame un respiro. Cecil se aclaró la garganta, sorprendido por mi afirmación. Rápidamente cambié de tema. Dijiste que 2 guardianes estaban muertos, ¿verdad? Entonces solo pregúntales a los otros qué pasó en lugar de torturar a una víctima, idiota. La expresión de Cecil cambió ligeramente, algo casi humano brillando en su rostro. Los guardianes sobrevivientes están vivos, pero apenas se aferran a la vida. Necesitan cuidados intensivos solo para mantenerse estables, mucho menos recuperarse lo suficiente para dar declaraciones. Hizo una pausa. Aquarius está confirmado como muerto en combate. El inmortal. La voz de Cecil tomó un tono extraño. El inmortal es complicado. ¿Complicado cómo? Fue decapitado y partido por la mitad. Encontramos sus piernas y cabeza en la escena, pero la parte superior de su cuerpo sigue desaparecida. Mantuve mi rostro neutral, incluso mientras mi mente corría. Nakime había tomado la parte superior del cuerpo. La estaba usando para alimentarse, para curar su hambre demoníaca. No podía decirle eso a Cecil. No sin revelar la existencia de Nakime, lo que abriría una caja completamente diferente de problemas. ¿Entonces alguien se la llevó? Pregunté, intentando sonar confundido en lugar de culpable. Esa es la teoría actual. El ojo de Cecil se entrecerró. ¿Alguna idea de quién? ¿Cómo demonios voy a saberlo? Estaba inconsciente. Cecil me observó durante un largo momento, esa mirada calculadora en su ojo haciendo que mi piel se erizara. ¿Me está poniendo a prueba? Mencionaste que Omniman te agarró del cuello. Dijo Cecil, con su voz tomando un tono diferente. Pero dijiste que te desmayaste. ¿Cómo sabes que no viste algo antes de perder el conocimiento? Tal vez viste quién tomó el cuerpo. Sí, definitivamente es una trampa, no sé qué vi. Dije cuidadosamente. Todo estaba borroso. Mis gafas estaban rotas y sin ellas soy prácticamente ciego. Todo lo que recuerdo es el borrón rojo y blanco, el agarre, y luego nada. Cecil se inclinó ligeramente hacia atrás, con una expresión ilegible. Entonces, para mi sorpresa, levantó la mano y chasqueó los dedos. Las esposas alrededor de mis muñecas hicieron clic al abrirse, liberando mis manos. ¿Qué? No eres un prisionero, chico. Dijo Cecil, con la voz todavía plana. Eres una persona de interés. Hay una diferencia. Finalmente sentí aire sobre mi piel empapada de sudor, mis manos libres por primera vez desde que desperté. Cecil, por otro lado, ensanchó ligeramente las fosas nasales. Qué raro. Probablemente estaba oliendo el rasgo almizcle. Genial. Mis feromonas sexuales estaban afectando al maestro espía cicatrizado. Él se levantó, haciéndome un gesto para que lo siguiera. Lo seguí detrás, con las piernas temblorosas por la falta de uso. ¿Puedo irme a casa ahora? Chico, primero empieza por decirme tu nombre. Es John Strange F. Me detuve a mitad de la oración, recordando las últimas palabras de mi padre hacia mí. Desde este momento, estás desheredado de la familia falsa. Nunca vuelvas a manchar ese nombre con tu lengua. El recuerdo dolió, incluso ahora. Kaisen. Terminé. John Kaisen. Tin. Una notificación sonó en mi visión, pero la ignoré. Todavía tenía un boleto más. El grande. El boleto de diamante. Vamos, bebé. Ven con papá. El gacha giró con esa familiar oleada de anticipación. Cuando la tirada se detuvo, mostró caricia superior en la cabeza. Rasgo raro, naciste con manos hechas para acariciar las cabezas de todo lo que sea lindo. Los objetivos sienten mucho más placer cuando acaricias sus cabezas, obteniendo una sensación reconfortante y cómoda cuando lo haces, tal vez incluso excitación si tienen gustos peculiares. Esto también ayuda a disipar efectos mentales negativos y construir afecto. Ni siquiera el emo más frío podrá resistirse al poder de tus palmas. Simplemente caí de rodillas, con las piernas debilitándose bajo mí. Guayay, estoy acabado. Murmuré. Bastardo RNG. Voy a matarte. Claro que obtuve poderes para acariciar cabezas con un boleto de diamante.
Un maldito boleto de diamante. Podría haber obtenido un dragón. Un señor demonio. Un maldito sirviente de Fate. Pero no. Obtuve la habilidad de consolar lolis. Señor, él está. Una voz preocupada vino desde fuera de la celda. Levanté la vista para ver a un hombre de traje parado en la entrada. Cabello marrón, bien arreglado y un rostro estoico perfecto para ser un agente del gobierno. Ese definitivamente es Donald Ferguson. La mano derecha de Cecil en la serie. Cecil suspiró, llevando una mano a su frente. Aparentemente, así es como el chico procesa el trauma. Permanecí de rodillas, mirando a la nada, mientras el peso de mi terrible suerte aplastaba cualquier esperanza que el rasgo invocador me hubiera dado. Jesús se estaba riendo de mí en algún lugar. Podía sentirlo. Y yo estaba atrapado con ojos bonitos, feromonas sexuales, una espada bastón, poderes de vapor, absorción de radiación, ser realmente bueno invocando y la habilidad de ser el mejor raro del mundo. ¿Qué conjunto de poderes tan jodido? Chico. Dijo Cecil, con una voz casi compasiva. ¿Vas a levantarte o necesito llamar al personal médico? Me levanté lentamente, con las piernas todavía temblorosas, y miré a Cecil a través de mis ojos borrosos y, admitidamente, ahora muy bonitos. ¿A dónde vamos? Pregunté, con la voz vacía. Seguimos en el Himalaya, chico. Desafortunadamente, no podemos ejecutar toda la batería de pruebas que queremos porque necesitamos sacarte de aquí antes de que contamines la escena del crimen. Necesitamos averiguar exactamente qué eres y de dónde viniste. Esto estaba bien. Todo estaba bien. ¿A quién intento engañar? Estaba completamente jodido. Capítulo 14. Los motores del jet de la Agencia Global de Defensa zumbaban debajo de mí, un recordatorio constante de que estaba a 30.000 pies de altura sin ningún lugar al que huir. El jet de la Agencia Global de Defensa era sorprendentemente agradable. No agradable al nivel de un jet privado con champaña, al que estaba acostumbrado, sino agradable al nivel del presupuesto gubernamental realmente se gastó en comodidad. Estaba sentado cerca de la parte trasera, rodeado por un equipo de agentes de la Agencia Global de Defensa con equipamiento táctico completo, sus rifles descansando sobre sus regazos como si esperaran que espontáneamente explotara o alguna mierda así. Donald Ferguson estaba sentado frente a mí con una tableta, levantando ocasionalmente la vista para asegurarse de que no estuviera haciendo nada sospechoso. El silencio era jodidamente opresivo. Nadie hablaba. Los agentes solo miraban hacia adelante como buenos soldaditos. Donald estaba concentrado en su tableta. Y yo estaba sentado aquí con mi visión borrosa, incapaz siquiera de ver claramente sus rostros, mucho menos mantener una conversación. Me moví en mi asiento, intentando ponerme cómodo. 3 rifles se movieron ligeramente apuntando hacia mí. Joder. Todavía sin acostumbrarme a este nivel de silencio, decidí romper el hielo. Oye, Donald, ¿cierto? Hice un gesto vago hacia los agentes armados. ¿Qué pasa con la banda? Parece exagerado para un adolescente que apenas puede ver. Donald levantó la vista de su tableta, con una expresión perfectamente estoica. Están aquí para garantizar tanto su seguridad como la mía. Usted sigue siendo una variable desconocida e impredecible, señor Kaisen. Hasta que entendamos de dónde vino, las precauciones son necesarias. Claro. Dije. Porque soy una amenaza enorme. Ni siquiera puedo ver más allá de 1 metro sin entrecerrar los ojos. Señor Kaisen. Donald metió la mano en el bolsillo interno de su saco y sacó un estuche. Se inclinó hacia adelante, ofreciéndomelo. Kaisen. Murmuré mentalmente. Sí. Todavía me estoy acostumbrando a eso confundido, aún así lo tomé y lo abrí. Gafas. Gafas nuevas, elegantes, con montura delgada que parecían muchísimo más caras de lo que esperaría de un funcionario gubernamental. La emoción me recorrió. Prácticamente las arranqué del estuche y me las puse en la cara, sin importarme siquiera si parecía desesperado. Sin embargo, el mundo seguía borroso. ¿Qué mierda? Empecé a quejarme, levantando una mano para ajustarlas. Estas ni siquiera, entonces mi visión empezó a aclararse. Lentamente al principio, como si alguien estuviera aumentando gradualmente la resolución de una televisión. Luego más rápido, más nítido, hasta que de repente pude verlo todo. Podía ver las costuras del traje de Donald.
Los rasguños en los cañones de los rifles. Las correas del equipo táctico. Las montañas fuera de la ventana y los picos nevados extendiéndose a la distancia. Podía ver realmente, claramente, después de mucho tiempo. Finalmente. Suspiré, girando la cabeza para absorber cada detalle. Puedo ver claramente. Donald sonrió con apenas una pequeña curva en sus labios. Esas son nuestras gafas inteligentes estándar. Ajustan automáticamente la graduación según las necesidades del usuario. Les tomó un momento calibrarse a su visión. Estaba demasiado ocupado mirando todo como para responder inmediatamente. Esto era increíble. Puede quedárselas, señor Kaizen. Dijo Donald, ampliando ligeramente su sonrisa. Considérelas una compensación por el interrogatorio del director. Solo asentí, todavía abrumado por la visión clara. Entonces recordé algo. Oye, ¿dónde está Cecil? Pensé que quería escoltar personalmente a la variable desconocida o lo que sea. La expresión de Donald cambió. Se rascó la mejilla, ajustándose sus propias gafas de una forma que parecía casi avergonzada. El director Stedman se teleportó directamente a Washington. Está organizando las instalaciones de pruebas y coordinándose con el equipo médico. Estaba a punto de hacer la pregunta obvia cuando Donald continuó. Y antes de que pregunte, no, él no puede teleportarse con pasajeros. Cada teleportación cuesta aproximadamente $5 millones. El presupuesto de la Agencia Global de Defensa está limitado. Volar comercialmente es significativamente más barato cuando se transportan múltiples personas. Sus mejillas se pusieron ligeramente rosadas mientras lo decía, como si estuviera avergonzado por las limitaciones presupuestarias. 5 millones por teleportación. Nada mal, realmente. Si esa tecnología hubiera existido en mi mundo anterior, mis hermanos la usarían solo por diversión. Aparte del sonrojo. Pensé, entrecerrando los ojos hacia el rostro de Donald. ¿Por qué mierda no puedo ver tus ojos detrás de esas gafas? Estiré el cuello en varios ángulos, intentando obtener una mejor vista, pero las gafas tenían algún tipo de tinte de privacidad. Todo lo que podía ver era mi propio reflejo en los lentes. Los agentes empezaban a verse incómodos con mi extraño movimiento de cuello, así que me detuve. Esto iba a tomar tiempo de todas formas. Mejor revisar mis notificaciones. Abrí la interfaz del gacha en mi visión, el familiar brillo apareciendo mientras las notificaciones se desplazaban. Hazaña lograda. Nuevo mundo, nuevo nombre. Recompensa. Más un boleto gacha de rasgo de bronce. Hazaña lograda. Principal sospechoso de asesinato masivo. Recompensa. Más un boleto gacha de rasgo de bronce. Hazaña lograda. Libre de cargos. Temporalmente. Recompensa. Más un boleto gacha de habilidad de plata. Hazaña lograda. Engañaste al maestro espía. Recompensa. Más un boleto gacha de habilidad de oro. Hazaña lograda. La peor tirada de diamante de la historia. Recompensa. Más un boleto gacha aleatorio de plata. Hazaña lograda. Hiciste que Cecil pensara que eres mentalmente inestable. Recompensa. Más un boleto gacha aleatorio de plata. Silbé suavemente por lo bajo, ganándome una mirada de Donald. Maldición. Pensé. La calidad es bastante baja, pero la cantidad no es algo despreciable. 6 boletos. 2 de bronce, 3 de plata, 1 de oro. No era la mejor recompensa, pero después de ese desastre de tirada diamante, aceptaría lo que pudiera conseguir. Me froté las manos y troné los nudillos, lo que hizo que varios agentes se tensaran. Relájense. Dije rápidamente. Me sentía apretado en esta caja de hojalata, así que solo me estiré. No se relajaron. Lo que sea. La picazón había vuelto, ese anhelo familiar que venía con cada nuevo boleto. La emoción de la posibilidad, de la suerte, de apostarlo todo en una sola tirada. Mis manos temblaban ligeramente. Adicción. Pura y simple. Pero no me importaba. Mentalmente rompí ambos boletos de bronce al mismo tiempo, sintiendo esa familiar oleada mientras el gacha giraba. Tanque. Objeto común: un gran tanque militar indistinto con combustible y proyectiles infinitos en su interior. El combustible y los proyectiles no pueden ser retirados del vehículo.
Un maldito tanque completo se materializó en mi almacenamiento mental, descansando allí como el adorno de jardín más ridículo del mundo. El tanque obviamente es útil. Pensé. Especialmente con la munición y combustible infinitos. Pero en un mundo donde las personas atraviesan montañas a golpes. Esta cosa básicamente es un pisapapeles muy caro. Aún así, la munición infinita tenía que valer algo. Tal vez podría vendérselo a Cecil por dinero extra. El segundo boleto de bronce terminó de girar. Destello. Habilidad común: puedes emitir una luz brillante cegadora desde tus manos o usarla con menor intensidad para utilidad. No funciona bien fuera de corta distancia. Mis manos se calentaron repentinamente, hormigueando como si hubiera tocado algo eléctrico. Se volvieron antinaturalmente rojas por un segundo, brillando débilmente, antes de que la luz desapareciera y regresaran a la normalidad. Flexioné los dedos experimentalmente. Nada visible, pero podía sentir la habilidad allí, lista para activarse. Manos de granada cegadora. Podría ser peor. Al menos aumentará mi cantidad de habilidades. Pensé. Ahora solo necesito una más para conseguir otro espacio de habilidad. Respiré profundamente, intentando calmar la anticipación creciendo en mi pecho. Puedes hacerlo mejor que esto. Me dije. La señora suerte está de tu lado. Jesús no te jodería 2 veces seguidas. ¿Verdad? Rompí el primer boleto de plata. Buffout. Objeto común: Fallout. Buffout es una droga química de antes de la guerra creada como un potenciador temporal y extremadamente potente del esfuerzo físico y esteroide, capaz de permitir que un flacucho atraviese madera de un golpe y reciba un bate de béisbol en la cara gracias al aumento de resistencia, fuerza y reflejos que proporciona. Temporizador de reabastecimiento. 76 horas. Un pequeño frasco de píldoras apareció en mi almacenamiento mental, etiquetado con un descolorido logotipo de Vault-Tec de antes de la guerra. Esteroides de Fallout. Pensé. Podría ser útil en una situación crítica. O podría vendérselo a Cecil y dejar que la Agencia Global de Defensa haga ingeniería inversa del compuesto. Apostaría a que pagarían mucho dinero por drogas de supersoldado. Capítulo 15. Rompí el segundo boleto de plata. Shift, templanza. Objeto común: carta del tarot, te permite alcanzar una claridad mental y concentración completas, disipando todas las condiciones mentales negativas. Tiempo de reutilización: 48 horas. Una carta del tarot se materializó, brillando débilmente con una extraña energía mística. ¿Una carta del tarot? Fruncí el ceño. Eso significa que hay otras 21 en algún lugar del grupo de gacha. Aunque esta es algo inútil para mí. Mi rasgo respuesta caótica ya me da inmunidad a la manipulación mental. Y el tiempo de reutilización es demasiado largo, pero era un objeto, lo que significaba que podía dárselo a alguien más para que la usara. Rompí el tercer y último boleto de plata. Por favor, que sea bueno. Por favor, que sea bueno. Transformación gradual. Habilidad rara: puedes transformar gradualmente tu cuerpo en cualquier forma, pero debido a que la transformación es lenta, debe usarse cuidadosamente. Tomaría aproximadamente 3 horas transformarte lentamente en un gato y no puedes aumentar o disminuir tu masa en más de un 500%. El calor se extendió incómodamente por mi cuerpo, como si mis células estuvieran reorganizándose. Luego se asentó como una sensación de fondo. Cambio de forma. Lento como el demonio, pero cambio de forma y entonces apareció otra notificación. 10 habilidades recolectadas. Tercer espacio de habilidad añadido. Ella ya. Levanté el puño al aire por pura emoción. Todos en el jet giraron para mirarme. Los agentes levantaron sus armas a medias, con los dedos en los gatillos. Donald parecía preocupado. Señor Kaizen, ¿se encuentra bien? Ah, lo siento, todos. Dije rápidamente, bajando la mano con vergüenza. Solo estoy emocionado de ver el Himalaya por primera vez. Se ven hermosos desde aquí arriba. Hice un gesto hacia la ventana. Los agentes bajaron lentamente sus armas, pero siguieron observándome como si pudiera explotar. Realmente necesito controlarme. Pensé, con el rostro calentándose de vergüenza. Deja de celebrar las tiradas del gacha en voz alta. Lunático. Me calmé, forzando mi respiración a estabilizarse. Quedaba un boleto. El boleto gacha de oro. Ya había tirado boletos de oro antes.
Incluso rangos más altos como platino y diamante. Pero esa última tirada de diamante realmente me había dejado por los suelos. Esto era todo. Mi oportunidad de conseguir algo realmente útil para lidiar con toda esta mierda a mi alrededor. Para maximizar mis posibilidades, junté las palmas en oración, cerrando los ojos. Nuestro Señor y Salvador, Rin Jesús. Pensé reverentemente. Fui un tonto por maldecirte. Hablé con ira y desesperación. Como arrepentimiento, haré esta tirada en tu honor. Por favor, bendice a este humilde apostador con tu gracia divina. Mentalmente rompí el boleto dorado, sintiéndolo disolverse en mi mente mientras la rueda del gacha empezaba a girar. Tic 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 tic. El sonido resonó en mi cabeza, cada tic extendiéndose por lo que parecían horas. La rueda disminuyó la velocidad. Más lento. Más lento. Y finalmente se detuvo en apostador. Rasgo de élite. Vamos a apostar. Ah, maldición. Cada vez que tires un boleto, primero tiras un D20. Dependiendo del resultado que obtengas, 20 igual mejora de rango del boleto, 19, 17 igual ventaja, 16, 13 igual cambio de tipo de boleto, 12, 8 igual no pasa nada, 7, 2 igual disminución de rango del boleto, 1 igual el boleto es destruido. Este rasgo puede volver a tirarse o activarse y desactivarse. Mi mente se cortocircuitó. Miré la descripción, leyéndola 1, 2, 3 veces. Esto es, ni siquiera podía terminar el pensamiento. Las lágrimas empezaron a formarse en mis ojos, recorriendo mis mejillas. Las puras posibilidades. Las apuestas. La emoción. Cada tirada de gacha ahora sería una apuesta encima de otra apuesta. Una meta apuesta. Apostar sobre si mi apuesta sería buena o mala. Era hermoso. Era perfecto. Era exactamente lo que un apostador degenerado como yo merecía. Pensé que solo eras un bastardo viscoso. Pensé, con mi voz mental ahogada por la emoción. Pensé que estabas decidido a arruinar mis tiradas y hacer mi vida lo más miserable posible. Caí de rodillas allí mismo en el jet, presionando mi frente contra el suelo en una reverencia completa. Lo siento. Sollocé en voz alta. Lamento mucho haber dudado de ti. Lo prometo, seré el mejor apostador. El absolutamente mejor. Tu hermoso ropa a mi alrededor. Escuché el distintivo clic-clac de múltiples armas siendo preparadas. Movimiento hostil. El objetivo está en el suelo. Está realizando brujería. No disparen. La voz de Donald atravesó el caos. Retrocedan. Todos, retrocedan. Los ignoré, continuando mi oración a Rin Jesús. Toda la gloria al Dios del azar. Toda la gloria al Señor de la probabilidad. Soy tu fiel sirviente. Haré tiradas con honor y apostaré con orgullo. Señor Kaizen. Donald estaba agachado a mi lado, con una mano sobre mi hombro. ¿Se encuentra bien? ¿Siente dolor? Claramente está tramando algo malo. Dijo uno de los agentes. ¿Debemos sedarlo? ¡No!, espetó Donald. Nadie lo toca sin mi autorización. Finalmente levanté la mirada, con lágrimas todavía corriendo por mi rostro y mi visión borrosa nuevamente por el llanto. Todo el jet me estaba mirando. Estoy bien. Dije, con la voz ronca. Estoy completamente bien. De hecho, mejor que bien. Solo me di cuenta de lo hermosa que es la vida. Donald me ayudó a volver a mi asiento, mientras su expresión cambiaba de preocupación a algo parecido a lástima. Claramente está traumatizado. Dijo Donald a los agentes, con la voz baja pero no lo suficientemente baja como para que no pudiera escucharlo. Respuesta aguda al estrés, probablemente trastorno de estrés postraumático por presenciar la masacre. Ha perdido cierta estabilidad mental, así que necesitamos manejarlo con cuidado. Los agentes bajaron lentamente sus armas, pero ahora me miraban con lástima en lugar de sospecha. Pensaban que estaba loco. Y honestamente, tal vez lo estaba. Quizás obtener un rasgo que convertía cada tirada de gacha en ruleta rusa con pasos extra era una señal de enfermedad mental. Pero no me importaba. Tenía el rasgo apostador. Cada tirada sería una aventura y un riesgo. Una apuesta real donde podía perderlo todo o ganar más de lo que jamás soñé. Toda la gloria a Jesús. Susurré, limpiándome las lágrimas de los ojos con mis nuevas gafas inteligentes. Donald volvió a sentarse frente a mí, observándome cuidadosamente como si pudiera tener otro episodio.
Señor Kaisen. Dijo gentilmente. Aterrizaremos en Washington aproximadamente en 1 hora. Cuando lleguemos, será llevado a una instalación médica segura para evaluación. Procedimiento estándar para individuos desconocidos con potenciales capacidades sobrehumanas. Claro. Dije, todavía sonriendo como un idiota. Lo que necesiten. Realizaremos algunas pruebas. Análisis de sangre, escáneres cerebrales, examen físico. Nada invasivo sin su consentimiento. El director quiere entender qué le pasó y cómo sobrevivió. Ajá. ¿Me está escuchando, señor Kaisen? Absolutamente. Mentí. No estaba escuchando en absoluto. Estaba demasiado ocupado pensando en el rasgo apostador y todas las posibilidades que habría. Abrí nuevamente mi interfaz mental, mirando el rasgo apostador sentado allí, brillando con potencial. Activar o desactivar. Podía desactivarlo. Ir a lo seguro y tirar boletos normalmente sin arriesgarme a destruirlos. O podía abrazar el caos. Estar a la altura de mi nombre. Mi dedo flotó sobre el interruptor. Entonces sonreí. Todo o nada. Susurré. El rasgo permaneció activo. Donald levantó la vista de su tableta. ¿Qué fue eso? Nada. Dije. Hablando conmigo mismo. Nakime. Pensé, extendiendo mi mente. Resiste. Encontraré alguna solución. Estaba listo para apostarlo todo. Una vez más. Capítulo 16. Perspectiva de Mark Grayson. Volar solía despejar mi mente. Solía ser la única cosa que hacía que todo lo demás se desvaneciera, ¿sabes? Aquí arriba, sobre la ciudad, con el viento pasando a toda velocidad y nada más que cielo abierto, toda la mierda de abajo simplemente, desaparecía. Ya no. Ahora estaba volando en círculos sobre el centro de Chicago, y en lo único que podía pensar era en la conversación de hace unas horas. Mamá no ha dormido en 2 días. Podía escucharla caminar de un lado a otro abajo a las 3 de la mañana, preparando café que no bebería, levantando su teléfono para llamar a papá y luego dejándolo otra vez. Papá estaba desaparecido. Ahora, esto no era nuevo. Papá ya había estado en misiones durante días sin contacto antes. Crecí con eso. Desapariciones de semanas, luchando contra kaijus o deteniendo invasiones alienígenas o enterrado bajo una montaña en algún lugar. Era normal para mí. Pero esta vez se sentía diferente. Algún espía gubernamental lleno de cicatrices llamado Cecil apareció en nuestra puerta. Señora Grayson. Mark. Su voz era compasiva, pero había algo debajo de ella que hacía que mi piel se erizara. Necesito saber dónde está Nolan. Y cuando quedó claro que no teníamos ni puta idea de dónde estaba papá, Cecil soltó la bomba. Señora Grayson. Dijo, con la voz plana, necesito que entienda la gravedad de esta situación. Los guardianes del globo fueron atacados hace 2 noches en su cuartel general. El Inmortal y Aquarius estaban muertos, mientras que había muy pocas posibilidades de que los demás salieran del coma. Lo más sorprendente era que encontraron la sangre de papá en la escena. Mucha. Creemos que Omniman estuvo en la escena del asesinato y resultó gravemente herido antes de ser secuestrado. Estuve a punto de golpear a este imbécil ahí mismo en nuestra sala, pero mamá agarró mi brazo. La forma en que miró a Cecil, la forma en que cambió su voz cuando habló con él, había historia ahí. Historia antigua que yo no conocía. Ella le creyó. Mi papá. Omniman. El mayor héroe de la Tierra. ¿Secuestrado? De ninguna manera. Tenía que haber una explicación. Papá era la persona más fuerte del planeta. ¿Quién demonios podría secuestrarlo? No lo sabía. Y eso era lo que me estaba consumiendo vivo. Me puse el traje y me fui antes de tener que ver llorar a mamá. Necesitaba golpear algo. Necesitaba sentirme útil en vez de inútil. Los portales se abrieron de repente. Desgarros rojos y giratorios en la realidad misma, y de ellos salió un ejército. Alienígenas de piel verde con armaduras futuristas, cargando armas de energía que zumbaban con poder. 3 portales, escupiendo soldados en formaciones organizadas como si esto fuera una invasión planeada. Flaxans. Papá había luchado contra ellos antes. Invasores dimensionales que aparecieron para intentar conquistar la Tierra antes de que les patearan el culo y se retiraran de vuelta a su dimensión. Pero esta vez regresaron y fueron directamente a masacrar personas.
Explosiones de energía atravesaron escaparates mientras el grito de una mujer se cortaba a mitad de respiración al ser vaporizada junto con un niño, que no podía tener más de 10 años, corriendo para cubrirse antes de que el disparo de un tanque lo convirtiera en una niebla roja. Toda esa ira, toda esa frustración, todo lo que había estado acumulándose desde la visita de Cecil simplemente, explotó. Me lancé hacia el tanque más cercano como un misil. Oye. Mi voz se quebró a mitad del grito, ¿quieres pelear contra alguien? Pelea conmigo. El cañón del tanque Flaxan giró suavemente y apuntó hacia mí. Vi la energía acumulándose en el barril, vi el brillo rojo intensificarse, y tuve quizá medio segundo para darme cuenta de que la había cagado. La explosión me golpeó de lleno en el pecho. Salí volando hacia atrás atravesando una cafetería, la cocina, la pared trasera, cruzando un callejón, entrando en un edificio de oficinas y finalmente me estampé contra la calle con tanta fuerza que el asfalto se agrietó debajo de mí. Mis oídos zumbaban. Me dolía el pecho como si alguien me hubiera golpeado con un mazo, y mi visión nadaba. Aún así podía escuchar gritos. Había gente en esa cafetería. Gente a la que acababa de atravesar al salir despedido, gente que había estado dentro del radio de explosión cuando ese cañón de energía disparó. Me levanté y vi los cuerpos carbonizados y mutilados. Esto no era nada como detener un robo a un banco. Esto no era atrapar ladrones de autos o acabar con peleas de pandillas. Esto era guerra. Y acababa de convertirme en un objetivo sin pensar en quién estaba detrás de mí. Una anciana estaba corriendo, simplemente intentando llegar a un lugar seguro. Pero era lenta, tropezando y aterrorizada. Otra explosión de energía comenzó a cargarse, apuntando hacia ella. Me moví por instinto, la agarré a mitad de la carrera, intenté sacarla del camino. Pero no fui lo suficientemente rápido. La explosión la alcanzó de todos modos, atravesando su costado incluso mientras intentaba protegerla con mi cuerpo. Ella me miró con esos ojos abiertos y confundidos. Como si no pudiera entender qué estaba pasando. Como si me estuviera preguntando por qué no la salvé. Y entonces simplemente, se detuvo mientras su brazo caía sin fuerza. Había fallado. Estaba justo ahí en mis manos y fallé en salvarla. Invencible. Atom Eve descendió en una explosión de energía rosa, formando un campo de fuerza a mi alrededor justo cuando otra ráfaga de disparos venía gritando hacia nosotros. Concéntrate. Gritó, con las manos brillando mientras desviaba explosión tras explosión, van a matarte si te quedas parado ahí. La voz de robot crujió por los comunicadores, mecánica y calmada como siempre. Invencible, evacúa inmediatamente a esa civil al hospital más cercano. Estamos enfrentando a los hostiles, pero las bajas civiles están aumentando. Muévete. Quería discutir. Quería quedarme y pelear y demostrar que no era inútil. Quería hacer que estos bastardos pagaran por matarla. Pero la sangre de la anciana estaba empapando mi traje, y Eve tenía razón, yo simplemente estaba parado ahí como un idiota mientras ella hacía todo el trabajo. Despegué hacia el hospital más cercano, mientras el cuerpo de la mujer se volvía más frío en mis brazos con cada segundo. Detrás de mí podía escuchar al equipo adolescente enfrentando a los alienígenas. Las explosiones de Rex destruían la marcha alienígena entrante. El húmedo crujido de los ataques coordinados de Duplicate, mientras sacrificaba tácticamente a sus clones que se lanzaban contra los enemigos para crear aperturas. Las construcciones de energía de Eve se volvieron inflexibles al detener todos los ataques alienígenas y fingir ser tantas personas como fuera posible. Finalmente, la voz de robot volvió a sonar, y esta vez realmente había preocupación en su tono robótico. Corrección. Puede que no tengamos una fuerza adecuada para repeler esta incursión. Los refuerzos enemigos están llegando a un ritmo alarmante. Solicitando respaldo inmediato de la GDY. Director Stedman, estamos autorizados para un despliegue nuclear táctico si la situación continúa deteriorándose. Nuclear. Estaban hablando de bombardear el centro de Chicago con armas nucleares. Estaba a punto de darme la vuelta y decirle unas cuantas cosas a ese hombre de metal. Entonces lo escuché. Metal gritando y algo masivo golpeando el suelo. Un impacto que sacudió edificios a 3 cuadras de distancia. ¿Qué demonios fue eso? Perspectiva de John Kaisen.
Los agentes finalmente dejaron de tratarme como una bomba a punto de explotar después de mi pequeña sesión de oración a Jesús. Colectivamente decidieron que yo era retrasado, lo cual era justo, literalmente me había postrado en el suelo de un avión militar llorando por la belleza de las apuestas. Eso probablemente no gritaba salud mental estable. Donald volvió a su tableta, los agentes bajaron sus rifles, y yo recién empezaba a pensar que tal vez podría sobrevivir este vuelo sin más humillaciones. Entonces todas las alarmas del jet comenzaron a gritar. Luces rojas inundaron la cabina. Los agentes pasaron de 0 a listos para combate en medio segundo, armas arriba, buscando amenazas como si esperaran que alienígenas se teletransportaran dentro del avión. Donald miró su tableta, y su expresión pasó de calma burocrática a enfoque militar tan rápido que me dio latigazo cervical verlo. Todos, tenemos una incursión Flaxan en progreso. Ladró, con una voz que atravesó las alarmas ensordecedoras, brecha dimensional en el centro de Chicago. 3 portales confirmados con cientos de hostiles. El equipo adolescente está enfrentándolos pero sufriendo enormes bajas civiles. Estamos redirigiéndonos para un despliegue de combate inmediato. Abrió un casillero de golpe y empezó a sacar equipo. Todo el personal, prepárense para inserción en zona caliente. Esta es una misión de rescate y extracción. No hay necesidad de hacerse los héroes. Ármense y prepárense para el salto. Entendido, señor. Respondieron al unísono mientras los agentes se movían como si hubieran hecho esto 1000 veces. Asegurando equipo, cargando armas y colocándose mochilas propulsoras que parecían demasiado frágiles para funcionar de verdad. Mientras tanto, yo estaba sentado ahí con gafas prestadas intentando procesar qué mierda absoluta estaba pasando. Flaxans. Los imbéciles verdes decadentes de otra dimensión que envejecían rápidamente en la Tierra y tenían que retirarse después de unos 20 minutos o literalmente se pudrían hasta morir. Recordaba esto de la serie. Esta era la primera gran pelea de Mark. Aquella en la que casi muere porque todavía no sabía lo que estaba haciendo. Y de repente, una idea terrible y absolutamente idiota tomó forma en mi cabeza. Esta era mi oportunidad de salir de todo este maldito desastre que me rodeaba. Donald se giró hacia mí, y vi lo que venía antes incluso de que se moviera. Esposas de tungsteno aparecieron en sus manos como un truco de magia. Oh, vamos. Protesté mientras las cerraba alrededor de mis muñecas, cubriendo completamente mis puños, literalmente acabamos de jugar este juego. Incluso me rendí para esas pruebas. ¿Cuál es el punto? Los protocolos de emergencia insisten en acciones poco convencionales, señor Kaisen. La voz de Donald era apologética pero firme, no podemos tener a un individuo en su actual estado mental sin supervisión durante operaciones de combate activas. Es por su seguridad tanto como por la nuestra. ¿Mi estado mental? Yo no estoy la compuerta trasera del jet se abrió en pleno vuelo, ahogando mi grito frustrado. Vayan. 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 Gritó Donald. El viento rugió dentro de la cabina mientras observaba a los agentes saltar uno por uno, activando mochilas propulsoras mientras caían, descendiendo hacia la zona de guerra abajo en formación perfecta. A través de la ventana podía ver el caos. Los edificios estaban en llamas. Explosiones de energía iluminando el cielo, y cabezas verdes inundando las calles. Y lo peor de todo, podía ver gente corriendo, gritando y muriendo. Estos Flaxans estaban destrozando Chicago. Lo recordaba de la serie. Solo se quedaban durante un tiempo limitado antes de que su rápida firma taquiónica los hiciera envejecer y descomponerse en esta dimensión. Tal vez 20 o 30 minutos como máximo antes de tener que retirarse. Tenía muy poco tiempo para actuar. Lo que significaba que necesitaba hacer algo monumentalmente estúpido ahora mismo. Me puse de pie. Donald me vio moviéndome hacia la compuerta y sus ojos se abrieron de par en par. Señor Kaisen, siéntese. Esa es una orden. Corrí. Señor Kaisen, ¡no! Y salté. Capítulo 17. ¿Qué hacer con payasos como estos? XXXXX, corrí. Señor Kaisen, ¡no! Y salté. Ok, así que quizá lanzarme fuera de un jet gubernamental a 30.000 pies de altura mientras estaba esposado no fue mi decisión más inteligente.
Pero en mi defensa, acababa de obtener el rasgo apostador, y estaba montado en la euforia. Además, soy un adicto a las apuestas con problemas de control de impulsos, así que esto básicamente iba con mi personalidad. El viento me golpeó como una pared empujando contra mi pecho, arrancando el aire de mis pulmones y tirando de mi ropa. El suelo se acercaba demasiado rápido, los edificios se hacían más grandes y las calles se volvían claras. Todo estaba bien. Tenía un plan. Probablemente. Los agentes de la DA cercanos me observaban boquiabiertos mientras caía junto a ellos. En medio del aire, activé mis habilidades. Emisión de vapor en la ranura 1, gravedad 0 en la ranura 2 y maestro espadachín en la ranura 3. Las hojas de energía se formaron dentro de las esposas del tungsteno, creciendo gracias al aumento del rasgo invocador, y sentí cómo cortaban las restricciones metálicas desde dentro hacia afuera. Las esposas se abrieron en pedazos, girando lejos en el aire. Mis manos volvieron a estar libres. Gravedad 0 se activó, y de repente ya no estaba cayendo. La ingravidez me golpeó como un interruptor activándose. Estaba flotando, derivando como un globo en un huracán, girando sin control sin ninguna forma de orientarme. Los agentes volaban hacia mí con sus mochilas propulsoras, intentando agarrarme, probablemente para salvarme o peor, arrestarme. Proyecté vapor desde mis palmas como la peor imitación de los repulsores de Iron Man del mundo, usando la fuerza para empujarme y cambiar de dirección mientras intentaba controlar mi movimiento. Vapor abrasador salió disparado de mis palmas en chorros concentrados. La fuerza fue inmediata y brutal, y salí disparado hacia arriba como un cohete, sobrepasando completamente mi trayectoria deseada y casi chocando con el avión del que acababa de saltar. ¡Mierda! Grité, cortando el vapor e inmediatamente comenzando a caer otra vez. La sensación era increíble. Estaba volando en el cielo abierto, una ráfaga de viento golpeando mi rostro, y lo más importante, estaba volando, estaba jodidamente volando. Y entonces llegó el pánico. Estaba a 30.000 pies de altura. Volando con propulsión de vapor sin ningún entrenamiento. Arruiné la proyección de vapor, disparé demasiado fuerte en una dirección, giré salvajemente, compensé de más otra vez y terminé espiralando en otra dirección, casi chocando con un agente. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría explotar. Mis manos temblaban. El mundo giraba y no podía distinguir cuál lado era arriba. Mierda, 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 esto fue una mala idea, esto fue una pésima idea, ¿por qué salté de un avión? Recordé algo mientras sacaba la carta del tarot templanza de mi almacenamiento mental y la activaba. La carta del tarot brilló en blanco y de inmediato todo se volvió silencioso. Mi mente fue asaltada por un silencio absoluto. Cada emoción, miedo y ansiedad simplemente fueron silenciados y encerrados en una caja para que pudiera pensar claramente. Todo lo que quedó fue un enfoque total y afilado. Mis movimientos se suavizaron instantáneamente. El vapor siseó desde mis palmas, y ahora realmente podía controlar mi descenso. No era elegante, ni siquiera cercano al vuelo, pero estaba manejando una caída controlada en lugar de una caída mortal. Mucho mejor. Nakime, pensé, alcanzando nuestra conexión mental. ¿Estás bien? ¿Omniman te atrapó? Su respuesta llegó tensa, y sonaba agotada. Está resistiendo, maestro. El monstruo está debilitado ya que sus heridas empeoran, pero se niega a detener su masacre. ¿Puedes retenerlo unos minutos más? Mientras el maestro lo ordene, lucharé. Incluso hasta la muerte, arrastraré al monstruo al olvido conmigo si es necesario. Sí, no, mejor no hagamos lo del sacrificio dramático, pensé. Nuevo plan. Empieza a provocarlo. Búrlate de él. Haz que se enfurezca si es necesario. Quiero que esté completamente consumido por la ira. Y prepárate para abrir un portal. Cuando de la señal hubo una pausa por parte de Nakime. Maestro, esa estrategia parece excepcionalmente peligrosa, lo sé. Pero tengo un plan. Más o menos. Tal vez. Solo confía en mí. Esta obedece. La conexión quedó en silencio, y me enfoqué en el campo de batalla abajo. El centro de Chicago parecía una zona de guerra sacada de un videojuego. Soldados flaxan por todas partes, formaciones organizadas disparando descargas coordinadas. Armas de energía disparando indiscriminadamente, y tanques rodando por las calles aplastando todo en su camino.
Y lo peor de todo, civiles atrapados en el fuego cruzado. Corriendo. Gritando. Muriendo. Y ahí, justo en medio de lo peor, estaba Invencible. Estaba en el suelo, agachado junto a una anciana, intentando protegerla con su cuerpo mientras el cañón principal de un tanque Flaxan se cargaba. La energía acumulándose en ese cañón estaba lista para vaporizar a ambos. Tenía quizá 3 segundos. A la mierda. Saqué el tanque de mi almacenamiento mental justo ahí y entonces. Un M1A2 Abrams, 40 toneladas de acero estadounidense y munición infinita, se materializó en el aire encima del tanque Flaxan. Y la gravedad, esa hermosa perra, hizo el resto. 40 toneladas acelerando a 10 metros por segundo al cuadrado. El impacto sonó como si una ojiva hubiera detonado. Mi tanque cayó como el puño de un dios furioso, aplastó completamente el tanque Flaxan, trituró a la tripulación dentro, y la explosión resultante del choque envió una onda expansiva por la calle que rompió cada ventana en un radio de 3 cuadras, carbonizando a todos los soldados alienígenas cercanos. Aterricé en el suelo, con vapor todavía saliendo de mis palmas para controlar mi descenso, e inmediatamente me sentí devastado. Mi tanque. Mi glorioso tanque con combustible y munición ilimitados. Reducido a chatarra irreconocible en una gloriosa caída suicida. Valió la pena, obviamente. Salvó vidas y les dio una apertura a los héroes. Pero aún así. Descansa en paz, tanque. Eras demasiado hermoso para este mundo. Robot flotaba cerca, su voz mecánica crepitando por los altavoces mientras aterrizaba junto a mí. Variable inesperada detectada. Por favor verifique su identidad. El enfriamiento de 5 minutos de gravedad cero se activó, y lo cambié por llamado a las armas. Mi hoja de energía se materializó, elegante y parecida a un estoque, luz plateada condensada en un filo asesino. El entrenamiento de esgrima de mi vida pasada regresó de golpe. Memoria muscular de la pista, el avance, la estocada y la respuesta. Esta no era un arma de bruto, por lo tanto era la única arma que fui obligado a aprender. El rasgo invocador la mejoró, haciéndola más afilada, ligera y resistente. Sentí como mi resistencia se drenaba mientras calorías se quemaban para alimentar la habilidad, y el hambre empezó a roer mi estómago. Pero la carta templanza me mantenía totalmente enfocado y alejaba el malestar. Un soldado Flaxan cercano estaba mirando el tanque aplastado en vez de vigilar su entorno, con el rostro flojo por el shock. En una sola acción, ejecuté un rápido atravesando su cuenca ocular. La hoja entró suavemente, perforó el hueso orbital, atravesó materia cerebral y salió por la parte trasera de su cráneo en un solo movimiento fluido. Cayó al instante. El alienígena estaba muerto antes de tocar el suelo. Mientras observaba el cadáver, me sentí momentáneamente incómodo. Debería haber sentido algo. Horror. Culpa. Remordimiento por quitar una vida. Lo que fuera, pero no sentía nada. Pero la carta templanza había silenciado todo eso, y honestamente, estos hijos de puta estaban matando civiles inocentes. Esto era defensa propia. Me acerqué a Robot, que seguía analizando al alienígena muerto y en medio de dar órdenes a su equipo. Perdón por esto. Dije. Y le corté la cabeza metálica. El equipo adolescente gritó al unísono. ¿Qué carajo? La voz de Rex Sproul alcanzó un tono que no creía humanamente posible. Acaba de matar a Robot. Chilló una de las duplicate, todas girándose hacia mí con intención asesina en sus ojos. Pero las ignoré, metí mi brazo dentro del cuello cortado de Robot y arranqué el reactor avanzado de batería que alimentaba su cuerpo dron. El rasgo el brillante se activó al instante. Radiación inundó mi cuerpo, energía pura absorbiéndose directamente en mis células. El hambre desapareció mágicamente mientras mis reservas de resistencia se llenaban al máximo. Incluso podía sentir mis estadísticas físicas aumentando ligeramente por la dosis. Esta batería era básicamente una píldora de cultivo para mí. Perfecto. Rexa aterrizó frente a mí, con el puño preparado, el rostro retorcido por la ira. Acabas de destruir el cuerpo de mi amigo, imbécil. Golpeó. Lo esquivé sin esfuerzo. El enfoque mejorado me permitía ver el golpe venir desde kilómetros de distancia. Entré dentro de su guardia y le di un cabezazo directo en la nariz. Su nariz crujió mientras la sangre salpicaba. Retrocedió tambaleándose, maldiciendo y agarrándose la cara.
Robot está bien. Grité por encima del caos, es un dron controlado remotamente. Ni siquiera está aquí. Pero no escuchaban, demasiado impactados y furiosos para procesar palabras. Como sea. Me disculparía después. Ahora mismo necesitaba terminar esta invasión y aterrorizarlos lo suficiente como para obligarlos a retirarse. Tenía 3 ranuras de habilidad activas. Eso significaba que llamado a las armas, sacaría del grupo de familiares dorados. Hora de apostarlo todo a una sola tirada. Activé llamado a las armas para una invocación ciega. La rueda gacha giró en mi visión, y sentí el corazón de las cartas. Ok, eso fue cursi incluso para mí, pensé. Y finalmente vi el resultado. Dragón blanco de ojos azules. Familiar Elite Yu-Gi-Oh! Un dragón legendario conocido como un motor de destrucción. Este dragón, además de ser físicamente poderoso y excepcionalmente resistente, también es capaz de desatar un devastador aliento de relámpagos y de volar a altas velocidades. Y entonces fue como si algo tomara el control. Tal vez era la euforía de las apuestas o simplemente la absoluta absurdidad de la situación. O quizá era porque siempre había querido hacer esto cuando era niño. Pero abrí los brazos y grité con todas mis fuerzas. Con este poder sagrado, yo invoco. Mi orgullo, mi alma, mi carta definitiva. Dragón blanco de ojos azules. Majestuosas llamas azules explotaron desde el círculo de invocación que apareció debajo de mí, tan exageradas que casi me reí. El dragón finalmente se materializó. Escamas blancas que brillaban como acero pulido, cada una del tamaño de mi mano. Ojos azules cristalinos brillando con luz interior. Alas extendidas 15 pies de punta a punta, cada pluma escama tan afilada como una navaja. Era enorme. 4,5 metros de largo, sin contar la cola. Lo bastante grande para cargar un auto. Lo bastante pequeño para maniobrar por las calles de la ciudad sin destruirlo todo. Igual que el arte de la carta. Perfecto. Roark. Su rugido sacudió todo el campo de batalla. Los edificios temblaron, las ventanas estallaron en olas sucesivas, y todo tipo de alarmas comenzaron a sonar a través de 6 cuadras de la ciudad. Podía ver el miedo en sus rostros, el repentino reconocimiento de que ya no eran los depredadores máximos en este campo de batalla. Los soldados Flaxan tropezaron, mirando hacia arriba con terror primitivo al enorme depredador que acababa de entrar en la cadena alimenticia sobre ellos. El dragón blanco de ojos azules extendió sus alas, abrió sus fauces y relámpagos crepitaron dentro de su garganta. El rasgo invocador mejoró sus atributos, haciéndolo más fuerte, rápido y conectado conmigo. La energía crepitante se acumuló en su garganta, relámpagos azul blancos condensándose en un rayo de destrucción pura. Y entonces disparó. Ráfaga explosiva de destrucción. Las palabras salieron de mi boca sin siquiera intentarlo. Memoria muscular de una infancia viendo anime y soñando con tener mi propio dragón blanco de ojos azules. El aliento de relámpagos atravesó las filas Flaxan como un láser atravesando papel. Los soldados se vaporizaron al instante, sus armaduras derritiéndose y sus cuerpos convirtiéndose en cenizas antes siquiera de poder gritar. Los tanques se transformaron en escoria fundida, metal sobrecalentado corriendo como agua. El rayo barrió su formación en un amplio arco, y dondequiera que tocaba solo quedaba muerte. 1 docena de Flaxans murieron en el primer segundo. 2 docenas en el siguiente. El rayo atravesó su formación como una guadaña, y dondequiera que tocaba solo quedaba destrucción. El equipo adolescente permaneció congelado en shock. Los agentes de la GDA flotando arriba se habían detenido a mitad del vuelo, observando. Incluso Invencible simplemente, estaba mirando al dragón con la boca abierta. Yo permanecía ahí cubierto de sangre Flaxan, con la batería de robot agarrada en una mano y mi estoque plateado todavía brillando en la otra, mientras un dragón de 15 metros flotaba protectoramente detrás de mí. ¿Sí? Grité a los Flaxans restantes, así es. Tenemos un maldito dragón. Ven esta mierda. Esta es la tierra, hijos de puta. Aquí no jugamos. Capítulo 18. Lo había logrado. Finalmente obtuve algo decente del gacha, y por decente quería decir absolutamente fenomenal. Había invocado al dragón blanco de ojos azules. La carta más icónica de todo Yu-Gi-Oh, el dragón legendario que todo duelista soñaba con obtener, y era mío durante la próxima hora.
Los comandantes Flaxan comenzaron a gritar órdenes en su idioma gutural. Incluso a través del amortiguamiento emocional de la carta templanza, sentí un pico de satisfacción al verlos entrar en pánico. Refuerzos. Traigan la armadura pesada. Rodeen al lagarto. Concentren el fuego. En menos de 30 segundos, toda la fuerza invasora giró hacia mí y mi dragón. Los tanques Flaxan se colocaron en formación, las armas de energía comenzaron a cargarse y los soldados se apresuraron a rodearnos desde todos los lados. El dragón blanco de ojos azules dio una vuelta sobre nuestras cabezas, sus enormes alas creando corrientes de aire que enviaron escombros sueltos volando por la calle, y luego rugió otra vez por efecto dramático. Roar. Después descendió para aterrizar a mi lado, sus garras raspando surcos en el asfalto mientras adoptaba una postura protectora. Bajó su enorme cabeza hacia mí, sus ojos azules cristalinos encontrándose con los míos con inteligencia. Levanté la mano sin pensar y acaricié su hocico escamado. Buen dragón. Dije, con la voz suave a pesar de todo lo que estaba ocurriendo a nuestro alrededor, eres un muy buen chico. Sí que lo eres. ¿Quién es una buena bestia apocalíptica? Tú lo eres. El dragón retumbó profundamente en su pecho, mezclando el sonido con un ronroneo parecido al de un gato, mientras sentía la vibración a través de mi mano. En algún lugar escuché la voz de Rex Sprote atravesando la distancia, quebrándose por la incredulidad. ¿Qué mierda acaba de pasar aquí? Miré hacia los agentes de la GDA flotando con sus mochilas propulsoras, al equipo adolescente todavía observándome como si me hubiera crecido una segunda cabeza, y a Invencible flotando allí con esa civil muerta todavía cargada en sus brazos. Estoy salvando el día. Ofrecí encogiéndome de hombros, ¿de nada? El dragón blanco de ojos azules empujó mi hombro suavemente con su hocico, y distraídamente rasqué debajo de su mandíbula donde las escamas eran ligeramente más suaves. Volvió a emitir ese ronroneo retumbante. Muy bien. Murmuré, dándole palmaditas en el cuello, vamos a hacerlos mierda. Salté sobre la espalda del dragón entre sus omóplatos, agarrando la cresta de escamas para mantener el equilibrio mientras mi otra mano sostenía la batería de robot, todavía absorbiendo los últimos restos de radiación. El dragón blanco de ojos azules alzó vuelo con un poderoso batir de alas, y de repente estábamos en el aire, ascendiendo rápidamente. Mirar hacia abajo al ejército Flaxan era como observar insectos dispersándose. Eran tan pequeños desde aquí arriba, simples puntos verdes corriendo alrededor de sus tanques. El dragón abrió sus fauces y desató otra vez la ráfaga explosiva de destrucción. Relámpagos blancos atravesaron la formación alienígena como un bisturí, vaporizando soldados y derritiendo tanques hasta convertirlos en escoria. El rayo de energía barrió sus líneas en un arco devastador, y todo lo que tocaba se convertía en metal fundido. Intenté contribuir creando cuchillos arrojadizos plateados con maestro espadachín, mejorados por mi rasgo invocador, lanzando ráfagas contra los alienígenas escondidos entre civiles o cubriéndose detrás de obstáculos. Pero mis habilidades para lanzar dejaban mucho que desear. Los cuchillos chocaban inútilmente contra el pavimento o se incrustaban en paredes en lugar de carne alienígena. Mierda. Gruñí, creando otro grupo, ¿por qué no obtuve una habilidad de lanzamiento? Miré alrededor en pleno vuelo y vi a Mark todavía flotando allí en trance, sosteniendo el cuerpo de la anciana en sus brazos como si no pudiera procesar qué hacer después. Oye, Invencible. Grité por encima del sonido de las alas del dragón, concéntrate. Déjala y ayuda a los vivos. Pero el chico claramente estaba demasiado traumatizado, acercándose volando a mi altura mientras murmuraba. Yo le fallé. Dejé que muriera en mis brazos y no pude. Oye. Respondí, esta vez más cortante, ahora no es momento para actuar como un emo de mierda. Deja a los muertos y ve a salvar a las decenas de humanos vivos que realmente necesitan rescate. Una luz rosa brilló cerca de Mark mientras Atomebe aparecía en una explosión de energía. Miró al dragón con una expresión extraña, pero luego se giró hacia Mark con urgencia. Déjamela a mí. Dijo suavemente, con sus manos brillando de color rosa, me aseguraré de que sea enterrada adecuadamente y descanse con dignidad. Pero te necesito, Invencible. Eres el volador más fuerte que tenemos ahora mismo. Necesito que hagas vuelos hacia hospitales y ayudes a Duplicate con la evacuación. ¿Puedes hacer eso por mí?
Mark miró alrededor al caos desarrollándose debajo. Mi dragón mantenía al ejército Flaxan a raya, su aliento de relámpagos aniquilando formaciones enteras, aunque ahora estaban devolviendo el fuego con ráfagas concentradas de armas de energía. El dragón blanco de ojos azules era demasiado rápido para que la mayoría pudiera alcanzarlo, esquivando con sorprendente agilidad para algo tan enorme. Pero el dragón todavía no podía eliminar alienígenas individuales mezclados entre las multitudes humanas en el suelo. Mark le entregó cuidadosamente el cadáver de la anciana Eve. Sí. Ok. Dijo con rudeza. Luego se lanzó hacia abajo con renovado enfoque y comenzó su misión de evacuación, cargando múltiples personas a la vez gracias a su fuerza superior. Eve observó el cuerpo de la anciana durante un momento, luego conjuró un ataúd simple a su alrededor usando su manipulación de materia, colocándolo suavemente encima de un edificio cercano lejos de la pelea. Levantó la mirada hacia mí y mi dragón, estrechando los ojos al ver la batería de robot todavía agarrada en mi mano, y resopló antes de lanzarse hacia abajo para unirse a los esfuerzos de evacuación. Grosera, pensé. Después de otros 10 minutos luchando contra estos alienígenas, estaba comenzando a impacientarme. Los agentes de la GDA seguían volando alrededor intentando establecer contacto conmigo, sus voces crepitando por altavoces, lo cual ignoraba en su mayoría, sin mencionar que apenas podía escucharlos entre el viento y los rugidos del dragón, pero se mantenían bastante lejos del dragón blanco de ojos azules, como si les preocupara que pudiera comérselos. Incluso apareció otro dron de robot para ayudar a coordinar los esfuerzos de rescate, pero se mantuvo muy lejos de mí. Inteligente. Y entonces lo vi. El comandante Flaxan lleno de cicatrices que Invencible había herido antes comenzó a volverse gris, su piel adquiriendo una apariencia cenicienta mientras envejecía visiblemente, años pasando en segundos. Parecía sorprendido mientras su cuerpo comenzaba a marchitarse. Como un efecto en cadena, el tono gris se extendió por el resto de los alienígenas. Sus movimientos se ralentizaron. Sus formaciones se desmoronaron mientras los soldados tropezaban, de repente décadas más viejos. Se estaban descomponiendo, experimentando el flujo temporal más lento de la Tierra sobre su biología acelerada. De una forma u otra, se estaban desintegrando. Ahora es el momento. Mentalmente coloqué polimerización en mi segunda ranura de habilidad, reemplazando emisión de vapor. La energía de fusión atravesó mi cuerpo inmediatamente, y sentí la conexión con mi dragón solidificarse en algo más, nuestras energías entrelazándose, preparándose para fusionarse. Contemplen mi forma más poderosa. Anuncié, comprometiéndome completamente con el papel de protagonista de anime, en toda su gloria completamente evolucionada. Fusión. Capítulo 19. Contemplen mi forma más poderosa. Anuncié, comprometiéndome completamente con el papel de protagonista de anime, en toda su gloria completamente evolucionada. Fusión. Luz azul y naranja giró alrededor de mí y del dragón, formando el distintivo símbolo de polimerización mientras nuestros cuerpos comenzaban a fusionarse y la energía aumentaba hasta un crescendo cegador. Todos en el campo de batalla tuvieron que entrecerrar los ojos y cubrirse la vista por el brillante destello. Cuando la luz se desvaneció y volvieron a mirar hacia arriba, contemplaron mi nueva forma. Ahora estaba volando por mi propio poder, sintiendo la elevación y el tirón de enormes alas en mi espalda, masivos apéndices dracónicos que atrapaban el aire con cada poderoso batir. Miré hacia abajo a mi cuerpo y vi que estaba completamente cubierto con una elegante armadura medieval de pies a cabeza, placas blancas y azules que brillaban como acero pulido con motivos dracónicos grabados en cada superficie. Guanteletes cubrían mis manos, terminando en garras afiladas como navajas. Pero lo más sorprendente eran los sentidos. Podía escuchar kilómetros en todas direcciones, conversaciones individuales, gritos y el zumbido de armas de energía cargándose. Podía ver en casi todos los espectros, infrarrojo, ultravioleta y, lo más importante, podía ver el flujo de corriente eléctrica a través de cada ser vivo debajo de mí, sus firmas bioeléctricas pintando el campo de batalla en mi visión mejorada. Gracias a Dios por la carta templanza, pensé distante. De otro modo estaría perdiendo la cabeza con todos estos nuevos sentidos inundando mi cerebro al mismo tiempo, pero mientras mi poder crecía, también lo hacían los requisitos de energía para mantener esta forma.
Estaba consumiendo mis reservas demasiado rápido, la batería en mi mano ya completamente vacía. Podía sentir el hambre comenzando a roer otra vez. Necesitaba más combustible. Miré alrededor con mi visión mejorada y vi otro dron de robot coordinando esfuerzos de rescate a unos 60 metros de distancia. Con un solo tirón de mis alas dracónicas, aparecí detrás del dron en un instante. Perdón por esto, dije. Y partí a la pobre cosa en dos con un solo corte de mis nuevas garras. El metal chilló mientras atravesaba su estructura, arrancando el reactor de batería antes incluso de que las piezas tocaran el suelo. Rompí la carcasa con mis dedos blindados, extraje el núcleo de radio y me lo comí. La radiación inundó mi sistema inmediatamente. Ah, eso ya es otra cosa, dije satisfecho mientras mis reservas de energía se rellenaban súbitamente al máximo. Ahora podía moverme y gastar poder libremente durante al menos unos cuantos ataques más antes de necesitar recargar otra vez. Atomebe lanzó una explosión de energía rosa hacia mí desde abajo, con el rostro retorcido por la ira. La desvié casualmente con la armadura de mi mano, la construcción rompiéndose contra las escamas dracónicas, y observé cómo el disparo desviado cambiaba de rumbo y golpeaba un tanque Flaxan. «Deja de destruir los drones de robot», me gritó, lanzando otra ráfaga de ataques. Desvié la mayoría, dejando que algunos pasaran deliberadamente para que golpearan objetivos Flaxan en vez de desperdiciar energía. «Cállate, chica potencial», le respondí, estamos en guerra y solo estoy racionando suministros. Volé más alto sobre el campo de batalla, y ahora con mis nuevos sentidos y mis problemas de energía temporalmente resueltos, formé dagas de energía en el aire sobre mí. El rasgo invocador junto con mi fusión hacía que todo fuera más fácil de controlar. Docenas de ellas, cada una crepitando con corriente eléctrica de mi poder dracónico. Las envié abajo en una ráfaga, apuntando a Flaxans individuales incluso cuando estaban mezclados entre multitudes humanas, mis sentidos mejorados permitiéndome distinguir sus firmas bioeléctricas alienígenas con claridad perfecta. Esta vez las dagas volaron correctamente, ya no había lanzamientos amateurs, solo guía perfecta a través de mi conexión con las hojas. Se clavaron con poder perforante mejorado por relámpagos, destruyendo soldados Flaxan cuyos cuerpos ya estaban envejeciendo y desintegrándose por el efecto del flujo temporal. Sintiéndome un poco chunibyo por el puro espectáculo de todo esto, dejé salir a mi Gilgamesh interior para divertirse. «Alégrense, mestizos verdes», anuncié hacia el campo de batalla debajo, «contemplen mi gloria y desaparezcan de este reino». Las dagas imbuidas de relámpagos cayeron como juicio divino, atravesando y electrocutando a los invasores cuyos cuerpos marchitos no podían resistir el ataque. El líder Flaxan herido finalmente dio la orden de retirada, con la voz quebrándose por la edad y la derrota. No me detuve, aumentando la intensidad de mis ataques mientras el equipo adolescente y los agentes de la GRA hacían lo mismo, incrementando su propia ofensiva para maximizar el daño y obligar a los alienígenas a una retirada completa. «Nakime», contacté a través de nuestra conexión mental. «Es hora». Mientras los alienígenas comenzaban a retirarse hacia su portal dimensional rojo sobre piernas marchitas, una puerta dorada de tatami se materializó de repente directamente frente al portal. Los héroes inmediatamente se pusieron en guardia, armas levantadas hacia esta nueva amenaza desconocida. Me preparé para verter todo lo que me quedaba en un ataque final. Drené toda la energía restante de la radiación del núcleo reactor y canalicé completamente el poder dracónico de relámpagos del dragón blanco de ojos azules a través de mi habilidad maestro espadachín. Todo se condensó en una sola espada larga recta que se formó en mis manos, crepitando con electricidad azul-blanca. La hoja chisporroteó con electricidad azul-blanca mientras el poder alcanzaba masa crítica. La levanté detrás de mi cabeza en una clásica postura de corte vertical, cada músculo tensado para el golpe. La puerta de tatami finalmente se abrió. Y Omniman apareció tambaleándose a través de ella, todavía gravemente herido por su pelea en el castillo infinito. Su icónico traje estaba desgarrado y quemado, más rojo que blanco ahora por toda la sangre. Su piel mostraba músculos y huesos expuestos en algunas partes, cubiertos de polvo y escombros como si hubiera estado atravesando paredes durante días. La herida en sus costillas seguía sangrando, negándose a cerrarse. Su propio agotamiento era visible en cada movimiento, apenas capaz de mantenerse en pie.
Debajo de mí, escuché la voz de Mark quebrarse con esperanza desesperada. Papá. Pero Omni-Man ni siquiera notó a su hijo. Esos ojos rojos sangre estaban enfocados únicamente en mí con un odio tan intenso que podía sentirlo físicamente, la maldición enemigo mortal irradiando de él como calor. Incluso a través de la carta templanza, algo frío recorrió mi espalda. Miedo primitivo. La mirada de un depredador que había encontrado a su presa. Mi mente regresó bruscamente a esa habitación y de repente la mano de Nolan estaba otra vez alrededor de mi garganta, aplastando mi tráquea hasta que no podía respirar. La presión aumentaba y aumentaba, sus dedos hundiéndose en mi cuello como si estuviera hecho de arcilla, y lo único en lo que podía pensar era que iba a morir otra vez, aquí mismo, ahora mismo mientras él me miraba como si yo no fuera nada. Lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos, miedo e impotencia en ese momento. Sí, necesitaba deshacerme de él ahora mismo antes de que se recuperara lo suficiente para matarme. Vete a la mierda, Viltrumita endogámico. Y esa es una promesa de John Kaisen. Así que puse todo lo que tenía y todo lo que estaba más allá en este ataque final. Excalibur dracónico. El rugido de un dragón llenó el aire, ahogando cualquier otro sonido en el campo de batalla mientras bajaba la espada. El ataque cortante desgarró el aire, una media luna de pura energía dracónica azul que trazó un arco brillante hacia Omni-Man. Golpeó su piel ya quemada y abrió una línea sobre su pecho, el filo atravesando carne Viltrumita demasiado debilitada para resistir completamente. Pero más importante aún, la enorme carga eléctrica lo aturdió por completo, sus músculos paralizándose por los relámpagos recorriendo su cuerpo, impidiéndole esquivar o huir volando. La pura fuerza cinética del ataque lo lanzó hacia atrás por el aire como una muñeca de trapo. Directamente hacia el portal rojo Flaxan. Mi ataque lo siguió dentro, la hoja de energía continuando su camino destructivo dentro de la grieta dimensional. Hubo un sonido como si la realidad se desgarrara. El portal colapsó desde dentro hacia afuera. Mi ataque sobrecargó cualquier maquinaria que los Flaxans estuvieran usando para mantener el puente entre mundos. Las energías dimensionales implosionaron mientras la grieta se sellaba violentamente. Entonces siguió un silencio absurdo. Todos en el campo de batalla estaban demasiado confundidos o impresionados para hablar. El ataque había tallado un enorme valle en la misma carretera, el pavimento arrancado formando una gigantesca zanja parecida a unas fauces que tenía fácilmente 4,5 metros de profundidad y se extendía por 2 cuadras enteras. Los edificios a ambos lados mostraban fracturas estructurales, daños provocados por la onda expansiva. Acababa de dejar una cicatriz en el centro de Chicago que tardaría meses en repararse. Estaba completamente agotado, mis niveles de energía vacíos, cada músculo temblando por el esfuerzo. La fusión se estaba deshaciendo. Podía sentirla rompiéndose, la conexión con ojos azules separándose mientras el efecto de polimerización terminaba. Vi la puerta de tatami de Nakime todavía abierta debajo de mí. Me dejé caer hacia ella, la armadura comenzando a agrietarse y disolverse en motas de luz. Justo antes de que la puerta se cerrara sobre mí, escuché un rugido agudo de angustia. ¿Qué le hiciste? Miré hacia mi lado y vi a Mark, golpeado y ensangrentado por sus esfuerzos de evacuación, lanzándose hacia mí a toda velocidad con lágrimas corriendo por su rostro y furia en sus ojos. Nuestras miradas se encontraron a través de mi casco desmoronándose. Solo pude mover los labios para decirle una palabra. Perdón, la puerta se cerró de golpe sobre mí. Mark quedó atacando nada más que aire vacío, sus puños atravesando el espacio donde yo acababa de estar, gritando su ira y dolor hacia un objetivo que ya se había ido. Golpeé el suelo de madera del castillo infinito y el impacto expulsó el aire de mis pulmones. La fusión se deshizo completamente, la armadura explotando en chispas azules que se desvanecieron en la nada. El dragón blanco de ojos azules reapareció a mi lado en un destello de luz, la fusión temporal terminada. Se acomodó en el suelo, claramente exhausto. Caí de rodillas, jadeando por aire, cada nervio de mi cuerpo gritando por el agotamiento de energía. La voz de Nakime llegó desde cerca, suave y respetuosa como siempre, pero el cansancio era evidente en su tono. Bienvenido de vuelta, maestro. Correcto. Finalmente estaba en casa. Capítulo 20. Puff de Nolan. ¿Dónde salió todo mal?
En un momento estaba tan cerca de mi objetivo, los guardianes desangrándose a mi alrededor, y al siguiente estaba atrapado durante días en este castillo que se doblaba y cambiaba de maneras que no creía posibles. Cuando descubrí que Mark había despertado su herencia viltrumita a pesar de ser un florecimiento tardío, supe que los humanos de la Tierra eran la respuesta. La mejor compatibilidad genética para Viltrumita que habíamos encontrado en siglos. Este planeta finalmente podría propagar nuestros números nuevamente desde el borde de la extinción, restaurar lo que el virus de la plaga nos había arrebatado. Con todos los criterios de mi misión cumplidos, necesitaba preparar la Tierra para el dominio Viltrumita y debilitar sus defensas. Entre todas estas anomalías superpoderosas volando por ahí, los guardianes eran la amenaza prioritaria. Había hecho todos los preparativos. Hackeé sus dispositivos de comunicación para enviar una señal de emergencia, los reunía todos en su base en una ubicación conveniente. Incluso desactivé todo monitoreo y vigilancia en las instalaciones para que no hubiera testigos ni grabaciones. Debió haber sido limpio. Pero existía esa variable desconocida. El insecto no debía estar allí. Estaba a punto de aplastarle la garganta cuando la maza de Warwoman golpeó mi cabeza desde atrás, agrietando mi cráneo, mi agarre se aflojó apenas un segundo, y luego ese insecto produjo algún tipo de hoja de energía que se extendió y cortó mis costillas. La piel de un Viltrumita. Perforada por un insignificante insecto. La humillación ardía peor que la herida misma. Y la ira, esa ira irracional, consumió todo. Mi entrenamiento, mi disciplina, las prioridades de mi misión, todo ahogado en la necesidad de matar a esa alimaña. Después de eso, todo salió mal. Incluso en combate, esa alimaña seguía captando mi atención. Cada golpe mortal que daba fallaba o cometía un error en el último momento por culpa de su herida que no dejaba de sangrar, por culpa de esa maldita puerta que aparecía y desaparecía a mi alrededor. Debí ignorarlo. Concentrarme en la misión y ejecutar a los guardianes. Pero no podía dejar de pensar en matarlo brutalmente. No tiene sentido. Soy un Viltrumita. Nosotros no perdemos el control así. No nos consumimos por un odio irracional hacia insectos inferiores a nuestra atención. Pero yo sí. Los únicos que logré matar fueron Aquarus y el Inmortal, y el último era conocido por regresar de la muerte, así que lo partí en dos antes de decapitarlo para asegurarme de que permaneciera muerto esta vez. Herí mortalmente al resto, los desfiguré a pesar de que mis propias heridas seguían acumulándose. Quemaduras por fricción cubriendo mi pecho por los ataques de Red Rush, costillas y cráneo agrietados por la maza de Warwoman, y una conmoción que hacía que mi visión nadara. Pero seguía siendo atraído hacia el insecto. Esa ira burbujeando dentro de mí como si necesitara matar a ese chico más de lo que necesitaba respirar. He matado a miles, masacrado ejércitos y conquistado planetas. Pero nunca había sentido esto antes. Esta necesidad. Así que me moví hacia él, ya tirado en el suelo, cuando de repente una puerta comenzó a materializarse debajo suyo. No. No podía permitir que esa alimaña escapara. Tenía que matar a todos y cada uno de los testigos. Necesitaba arrancarle la lengua, quemar el cuerpo y borrar cualquier evidencia. Me tambaleé hacia adelante, eché a correr y luego volé a máxima velocidad. Mi mente quedó relegada por la ira. Otra puerta apareció directamente frente a mí y la distancia era demasiado corta para cancelar mi impulso. Volé directamente a través de ella. Hacia este castillo. Antes de poder siquiera procesar dónde estaba, me giré para salir, pero la pared con la puerta se desplazó, reorganizándose en una habitación de estilo japonés con puertas corredizas y pisos de madera. Fue entonces cuando lo supe. Esa alimaña me había atrapado. Han pasado más de 50 horas desde entonces. Lo sé porque he estado contando los segundos, 181.000 y aumentando, cada uno alimentando más mi furia. Este lugar parece ornamentado, majestuoso, como el castillo de algún emperador asiático, pero en realidad es una casa infernal. La guarida de esa demonia que lo controla. Primero la escuché hablando con alguien a quien llamaba maestro, probablemente ese insecto, y estaba a punto de despedazarla cuando me acerqué lo suficiente. Incluso alcancé a herir su único ojo. Entonces pulsó esa horrible cuerda. El lugar cambió. Odio ese sonido.
Cada reorganización y transformación de este maldito castillo ocurre cuando esa cuerda del Biwa es pulsada, y en estos 2 días la he escuchado 113.427 veces. Cada pulsación perfora mi cráneo como una estaca, resonando en mis huesos, sacudiendo mis costillas agrietadas. El sonido reverbera a través de mis dientes, prende fuego a mis nervios y hace que mi conmoción lata con agonía renovada. No puedo escapar de ello. Mi oído viltrumita capta cada maldita nota. No importa cuánto lo intentara, las heridas me estaban debilitando lenta pero seguramente. El corte en mis costillas seguía sangrando, negándose a cerrarse correctamente sin importar cuánto tiempo pasara. Las quemaduras por fricción hacían que cada respiración se sintiera como inhalar fuego. Incluso mi físico viltrumita necesitaba descanso, pero la ira que sentía hacia ese insecto me mantenía atravesando paredes, destrozando habitaciones, destruyendo todo lo que podía alcanzar. He probado casi todo. Lanzarme en picado desde arriba contra el castillo. Volar hacia donde debería estar el espacio. Excavar hacia abajo buscando una base. O es realmente infinito o es infinito desde mi perspectiva. Creo que me estoy volviendo loco. Perdido en este lugar, escuchando esa cuerda una y otra vez, los mismos pasillos apareciendo una y otra vez, las mismas habitaciones reorganizándose, burlándose de mí con su repetición interminable. Entonces de repente escuché una voz desde el este, o lo que sea que pasara por en este laberinto cambiante. Esta vez dirigiéndose directamente a mí. Ara, el gran Nolan de Viltrum ya se cansó de golpear unas cuantas paredes de madera. Volé hacia la voz, destruyendo todo en mi camino. Ese maldito sonido de cuerda volvió otra vez. Ahora la voz estaba distante, al norte esta vez. Dime algo, tu hijo también es una decepción tan grande como tú. Quiero decir, técnicamente eres su donador de esperma, así que no le irá mejor que a ti. Sabe que lo estás usando como experimento de reproducción. Rugí, un sonido gutural desgarrándose desde mi garganta mientras volaba demasiado rápido, mis heridas de carne cicatrizando volviéndose a abrir otra vez. Con otra pulsación de la cuerda, la distancia y dirección de la voz cambiaron. Oh, y Debbie. Dulce e ingenua Debbie. ¿Sabe que has estado follándotela por eugenesia? Me pregunto qué haría si descubriera que piensas en ella como tu mascota de reproducción. ¿Lloraría? ¿O finalmente entendería qué pequeño y patético Cook eres para el imperio? Las palabras se hundieron más profundo que cualquier arma. He soportado tortura, interrogación y guerra psicológica de especies mucho más antiguas que esta demonia. Pero ella estaba golpeando cada inseguridad. Cada duda que he enterrado durante 20 años. Y eso lo hace peor. Los insultos continuaron. Mi maestro lo encuentra trágicamente gracioso. Estás aquí jugando a la casita, fingiendo ser un héroe, y ni siquiera puedes completar el único trabajo que te dieron. Matar 7 capas. Eso es todo. Esa era la misión. Y la cagaste tan miserablemente que un humano aleatorio con un palo luminoso te abofeteó hasta mandarte a mi casa. Dime, ¿el imperio siquiera recuerda tu nombre? ¿O eres solo otro agente desechable enviado a morir en un planeta olvidado? Sabía que esto era una trampa. Ella intentaba agitarme, hacerme perder el control. Fui entrenado para guerra psicológica, resistencia a interrogatorios y fortaleza mental bajo estrés. Pero mi condición, la tortura mental de ese sonido de cuerda, estar perdido en este castillo, el fracaso de matar a ese insecto, esta obsesión irracional que no podía entender, era demasiado. Perdí la calma una y otra vez. Con una frase final que envió escalofríos por mi espalda, una puerta tatami se abrió frente a mí. ¿Sabes? He estado escuchándote rabiar durante 2 días, Nolan. Gritas sobre la gloria de Viltrum, sobre el destino de tu imperio. Su voz descendió fría, de repente recuerdo que quedan menos de 50 de ustedes, neandertales, en todo el universo, ¿no es así? Quizás el virus de la plaga necesite una mejora para exterminar al resto de ustedes, cucarachas. ¿Cómo sabe eso? El virus de la plaga se suponía que era nuestro secreto más protegido, conocido solo por los niveles más altos del mando Viltrumita. Quienquiera o lo que fuera ella, necesitaba matarla junto con ese insecto antes de que se volvieran demasiado peligrosos para el imperio. Adelante, fracaso de Viltrum. Disfruta de la libertad que mi maestro te ha concedido.
Toma ese orgullo inútil y muéstrale a mi maestro lo grandioso que es ser un perro de Viltrum. Sentí una conexión, una atracción desde el otro lado de la puerta, como si una cadena estuviera tirando de mi alma misma para salir y encontrar una salida para mi vida. Cegado por la urgencia y la rabia, crucé la puerta. Aire. Aire fresco. No sabía que podía sentirse tan bien después de días en ese castillo sofocante. La luz del sol sobre mi piel, sonidos ambientales que no eran esa maldita cuerda, incluso los gritos eran relajantes comparados con el biwa. Espera. ¿Gritos? ¿Dónde estaba? Observé mis alrededores, miré abajo y vi a esos alienígenas verdes con los que ya había lidiado antes. Los Flaxans, de vuelta para otro intento de invasión. Algunos héroes humanos dispersos por el campo de batalla, humanos normales corriendo a cubrirse. Pero sus expresiones no eran de miedo. Asombro e impacto, mirando hacia algo sobre mí. Giré para mirar arriba y mis ojos se abrieron por la pura imposibilidad de lo que estaba viendo. Un hombre cubierto con armadura medieval, con alas metálicas blancas brotando de su espalda y un casco que recordaba la cabeza de un dragón. No. No un hombre. Ese insecto. Lo que captó mi atención fue su postura, la espada extendida detrás de su cabeza, lista para atacar. Antes de que pudiera siquiera moverme para esquivar, mis heridas, agotamiento, ira, trauma mental y el repentino cambio de entorno, todo se acumuló. No pude reaccionar a tiempo. Escuché la voz de esa alimaña, aguda junto a mi oído a pesar del caos. Vete a la mierda, Viltrumita endogámico. Y esa es una promesa de John Kaisen. Kaisen. Ese nombre se grabó en mi mente como una marca. John Kaisen. El insecto que arruinó todo. Mientras gritaba. Excalibur dracónico. Un rayo de energía de relámpagos azules me golpeó. Primero atravesando mi carne ya quemada, el tejido debilitado ofreciendo casi ninguna resistencia mientras profundizaba en la herida de mis costillas. Y luego golpearon los relámpagos. Mis músculos se paralizaron mientras cada nervio se activaba al mismo tiempo, paralizado por la corriente eléctrica recorriendo mi cuerpo. No podía hacer nada excepto sentir el ataque empujándome hacia atrás. Hacia esos portales rojos de donde venían los alienígenas verdes. Estaba siendo forzado de una dimensión a otra, la fuerza cinética del ataque lanzándome como si no pesara nada. Ira, rabia y casi algo de emoción, todas esas emociones explotaron desde mis pulmones mientras gritaba de vuelta, la única respuesta que podía dar mientras el ataque me consumía. Maldito seas, Kaisen. El ataque de energía me envolvió completamente, los relámpagos quemando mi cuerpo mientras me empujaban a través del portal. La puerta de los alienígenas verdes colapsó frente a mí, la puerta dimensional destruida por los absurdos relámpagos atravesándola. Y entonces fui arrastrado a través de los barracones alienígenas, herido y furioso, con nada más que ese nombre ardiendo en mi mente. John Kaisen. El insecto que arruinó todo. Que me humilló. Que destruyó mi misión. El insecto al que mataré incluso si me toma siglos encontrarlo. Soy Nolan Grayson. Omni-Man. Soldado de Viltrum. Y tendré mi venganza. Fin del video. Antes de terminar el video, mando saludos a los miembros de Patreon. Saludos a Leonardo Gutiérrez, Taik24, Kroos Stale y Nayer. Y a los demás miembros de nivel 1. Gracias por su aportación al canal. Con esto terminamos el video. Recuerden suscribirse y dejar su like para apoyar mi contenido y pueda llegar a más personas. Si quieres ver mi contenido antes que nadie y de paso apoyarme, puedes unirte a mi Patreon, para ver todos mis vídeos adelantados, por el precio de $1. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.